Buenas, buenas. Hola, hola. Hoy nos cambiaron el piso de la mansión. Hoy. Pero Es es que que estaban vacilón, limpiando porque la hoy alfombra. vinimos todos parecidos. Dani con nosotros dos. Ajá. Nosotros dos pero por una iguales, razón ajá. sí. Sí, Sí, pero sí. Dani con los colores de los dos. Sí, eso es que hay un match ahí, vacilón. Es porque queremos atraer cosas buenas. Sí, con sí, así flores debe ser, este porque año. yo sé que muchos ya empezaron su jornada laboral del año, ¿verdad? Y entonces están poniéndole bonito, entonces queremos que de verdad lo disfrute, lo pase al máximo con nosotros. Tenemos pues toda la disposición de que este sea un gran año y queremos compartirlo con usted también. Uy, chiquillos, yo quería contarles Contanos. que ayer Cuéntanos. andaba en el gran centro comercial de Escazú Ajá. y en la tienda grande departamental, ¿cierto? Ajá, ajá. Estaba una parte de los perfumes que a mí me encantan y se acercó Vanessa, que le mandamos un beso y me dice, yo siempre los veo. Y les Ay, mandó qué saludos carga. y muchos abrazos. Así que si nos está viendo Vanessa y Ay, los hijos sí. también, les mandamos un beso. Bueno, Sí, vamos a Vanessa, pasar una a amiguita. saludarla. Y también, es que qué pena, yo nunca pregunto los nombres y cuando los pregunto se me olvidan, entonces da lo Da mismo. igual. Pero hoy que andaba en el gran centro comercial, pero el de Tibás, el que queda ahí en la esquina, me encontré a una señora hermosa y a su hijo. Y como yo vivo en el mundo así de la baba, me hablaban, pero yo no sabía que era mí. Es que a mí me da como pena, porque después digo yo, y no es conmigo, y yo voy a estar ahí de jetas, ¿verdad? Entonces, pero si era conmigo. Entonces Ajá. me dice, espérese porque necesito saludarlo. Y yo, ay, muchas gracias, no sé qué. Entonces nos habló de que siempre nos ve las señoras Qué de acá, lindo. de Tibás. Entonces, para ella y para su hijo, un abrazo enorme, la verdad. Qué linda es la gente, de verdad. Sí. El cariño de la gente, ¿Verdad de que verdad, qué bonito se siente. Y vos sabés Somos que es muy algo que afortunados. pasa mucho para quienes estamos ya sea frente a la pantalla o frente a un micrófono, los que son de radio, que la gente nos familiariza muy rápido porque nos escucha o nos ve muy seguido, todos los días quizás, y eso hace que se sientan cercanos. Y entonces cuando llegan a toparse con esa persona, pues se imaginan en una relación que tienen con nosotros y de verdad que cuando sentimos ese cariño nos damos cuenta que de verdad siguen el día a día del programa. Es cierto, es lindo, eso es muy lindo. Hizo cara doña Florinda cuando ve al profesor Girafales. Y Ay, bueno, ¿cómo les fue el fin de semana? bien, bonito. tranquilo. Sí. Vea, yo me fui para la Hicimos la zona de de los Cristian Santos, Castro. chiquillos, y ¿saben también dónde me fui? Como Es que buen yo- santo te fuiste para sí, esa como zona. yo pertenezco a esa zona. Me fui Sonido para la zona de angelical. los Santos, pero ¿saben también dónde fui? Que se ¿Dónde? los recomiendo porque la verdad lo pasé lindo. Fui a un lugar en Cartago donde hay muchas flores amarillas. Ajá. Vieran que la pasé muy lindo. Qué Me bonito. llevé... Ah, pero eso no es para el volcán. Eso es por el lado de Ajá, Cartago. por el volcán. Ajá. No por- conozco, pero lo he visto en el, Sí, en sí, el amiguita. en el Por Instagram de Prusia. algunas personas. Ajá, ese es el Sí. parque que queda por arriba. allá. Ok. Y vieras que me fui y la gente súper amable, los muchachos que lo atienden a uno súper amables, la gente en Qué general bien. como muy linda. Y vieras qué destino más bonito. Bueno, Sí. yo soy mucho como de montaña y eso, y me encantó. Sí, vos sabes que ahora me recordaste el fin de semana, por cierto, saludos a los de Villa Florencia en Turrialba, anduve por allá. ¿Te hicieron descuento? No, pero hay que apoyar el emprendimiento. Me no, encanta, mentira. muy buena respuesta, qué pero vos lindo. sabes que te quería mencionar es porque vi muchos animales, oropéndolas y una perezosita que andaba por la zona. Ay. Es impresionante porque de verdad es muy cercano con la naturaleza Ay, qué y ese lindo. lugar pues no ha tratado ¿En más bien Turrialba? en Turrialba. Es Vámonos una Pues me das el Turrialba. dato para Sí, ir. verás sí, qué bonito, lindo. de verdad. Y es una de las partes donde uno tiene como esa conexión con la naturaleza y como que refresca un poco esa visión también de lo que es nuestro país. Entonces, Qué mando el saludo a todos allá Claro, en Turrialba. claro. Fuimos a un río, por cierto, el río Pejigalle, creo que se llama. Ajá. Hermosísimo. Dicen que Pasan en Turrialba, pejibayes así, todo. dicen que Yo en estuve Turrialba, buscando, pero no encontré. dicen que en Turrialba se viven los mejores fines de año del país. Dicen. ¿En serio? Dicen, Hay que ir sí, entonces. Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, Hay que ver hablando, qué- un abrazo. hablando de qué hermosa. naturaleza, hablando de naturaleza. Lo único que a mí no me encanta de Turrialba es el volcán. ¿Por porque qué? cada vez que hace erupción, Me yo da que alergia, soy asmática, sí, sí me tenés da. Ay, sí, razón. yo no Horrible. pude pasar a verlo porque estaba muy enneblinado. Pero tengo la meta de ir pronto Que también. por cierto, Pupi, el camarógrafo de noticias, Emerson, resulta que me contó, andaba en Turrialba paseando, Ajá. trajo unas fotos del volcán Turrialba, maravilla. espectaculares, me las enseñó en la mañana, pero lindísimas y de verdad que me antojó ir. Lindísimo el lugar donde pues, se Vámonos veía el para volcán. Turrialba. Deberíamos ir a Turrialba un día. ¿Verdad que sí? Y no está tan lejos. Bueno, sí, sí es un poquito largo. Es que es incómodo, no es muy Pero- lejos, siento que es como incomodillo. Pero es una belleza el recorrido. Es hermoso. Turrialba Impresionante es hermoso. los A mí me encanta paisajes, la las montañas. gastronomía. Turrialba, Ajá. amiga. ¿Qué me dicen de Santo las Dios. tortillas? Las ¿Qué me dicen de tortillas. las cajetas de leche pinito? ¿Ya salió? Sí. ¿Ve? A mí que usted este fin de año no logró la meta, ¿verdad, amiga? ¿Cuál de todas? De mantenernos fitness. Diga que fue feliz nada más. Bueno, pero no importa, Fui tenemos feliz, chance. muy Está feliz. empezando el año, tenemos chance. Sí. O sea, sí. no tenemos chance porque tengo viéndome desde aquí una mirada juzgadora
que ya van a entender de qué se trata. Es que hubo quienes se comieron los tamales de cerdo y el cerdo por aparte. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy? Y justamente hablando de esas metas de inicio de año, vamos a hablar qué pasa con esas metas que nos hemos tenido que poner y que por alguna razón tal vez... Bueno, y... ¿Qué pasó? Hablando de salud y de cosas, y hablemos de volar, ¿no? ¿Por qué? ¿Te vas a ir de viaje o qué? Pero nos pueden poner mariposa traicionera de Maná. Bueno, ahora que estábamos hablando de la naturaleza, justamente de las bellezas de nuestro país que usted puede ir a visitar y ¡Opa! conocer, hay una mariposa que es también parte de nuestra evitar el impacto. Vean, ahí estamos. Ay, ven qué Esas son lindas. las variedades Esas que las tenemos en monarcas. nuestro país. Vean, qué bonito. El que se iba detrás de la mariposa. Vuelve, Para el Alex, otro lado. vuelve, Alex, vuelve, Alex. Alex, ya, Ay, se qué te linda, paró voy una a ahí. acariciar. Eso es de buena suerte, Alex. Eso es de buena suerte, Ay, definitivamente. sí, Eso pero vean es dónde muy se me buena paró. suerte. Vaya para allá. Ay, En qué la tremendo. cabeza de Alex, en la cabeza de Vamos Alex. a Vaya, ver, vuelve, vuelve en la vamos a cabeza de ver. Alex. Si lo logro, Ay, ay. si lo logré. Vean qué bonito. Pero de verdad bueno. que sí, cada uno Ay, qué debe hacer lindas, su ¿verdad? parte para cuidar de ¿Cómo nuestra tenemos Ese mensaje está muy naturaleza. bonito porque Sí. a veces creemos que con el cambio que podemos hacer nosotros es como, ay, eso que X no es nada. Yo creo que Uy, no, es sí. mucho Vean, cuando sumamos. con solo decir que en estos tiempos de vacaciones, ¿cómo quedaron los lugares que fueron visitados? Ay, sí, qué horror. Y eso habla mucho también de Qué nuestra horror. manera de ver la vida y la forma en la que ayudamos al medio ambiente. Pero bueno, queremos siempre pensar en positivo e impulsarnos a hacer las cosas de la manera correcta. Y por eso es que vamos ahora a hablar de... Como decían mis compañeros, obviamente diciembre se asocia a excesos. Excesos de comida, excesos de descanso, exceso de bebidas, exceso de todo. Pero ¿cómo podemos hacer para tener la mejor actitud y los mejores tips para retomar ese estilo de vida saludable? Pues hoy tenemos a nuestro gran amigo, el extraordinario Miguel Carmona. Bienvenido. Ay, ¿cómo estás? Encantada de tenerte. Igualmente, feliz Esa año. es la mirada juzgadora que teníamos de este lado. No, eso no es cierto. No es No, cierto. mentira. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Muchos éxitos para este 2026. Para ¿verdad? vos también, para todos también ahí, cámaras atrás en todos. La verdad es que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y pues bueno, aquí estamos para conversar un poco y desmentir lo que puede decir Lai, ¿verdad? De que tenía mis ojos acusadores, porque eso no es para nada, ¿verdad? No, es mentira, es mentira. De hecho, es muy bonito el enfoque, siento yo que es como muy empático el enfoque que siempre das, porque, digamos, cuando Miguel nos explica rutinas, nos explica ejercicios, siempre es como, ok, ¿qué es lo adecuado para cada persona? Entonces yo creo que eso es muy valioso, ¿verdad? Porque Claro. también no podemos pretender iniciar con la rutina de Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Claro. Vamos a ver, Lai, aquí hay puntos muy importantes y es que mencionaste mucho el tema de los excesos. Ajá. Vamos a ver, es muy normal que en diciembre estas cosas pasen, ¿verdad? Es un mes de festividad, es un mes de mucha paz, de mucho amor, de donde mucha gente comparte, Ajá, etcétera. es Entonces, es muy normal encontrarse con este tipo de escenarios. Por allá te invitan a un tamal, te invitan a un café, te invitan a una cena, que amigos, que tíos, que primos, etcétera. Entonces, eso es muy difícil de controlar, ¿verdad? Aquí lo importante es saber en dónde estamos Ok. y el por qué, como siempre lo digo, el porqué de las cosas. Bueno, sí, ya hicimos mucho desbarajuste a nivel de alimentación, a nivel de consumo de hidratación no tan requerida en esos momentos, ¿verdad? El descanso que mencionas es a veces hasta paradójico, ¿verdad? Ajá. Porque hablamos de un descanso y un exceso de descanso y has escuchado o tal vez has dicho, necesito unas vacaciones de las vacaciones, Ajá, ¿verdad? Necesito totalmente. descansar del Del supuesto descanso. descanso que Ajá, tuve, es ¿verdad? verdad. Entonces, eso también puede hasta tornarse un mito, ¿verdad? De que llego total y completamente descansado a iniciar y no necesariamente es eso. Y per se ya el ejercicio. Entonces, yo creo que tenemos que partir del hecho de qué fue lo que hicimos y hacia dónde vamos. Ajá. Entonces, eso es donde se va creando una rutina general en donde, pues sí, hacia eso vamos, ¿verdad? Entonces, es importantísimo tener en cuenta que tanto en los excesos como tuvimos, es importante como que pensemos, ok, ¿qué fue lo que comí? Todo. ¿Qué fue lo que tomé?
¿Qué fue lo que hice en mis actividades? ¿Cuánto descansé en realidad, verdad? Como descanso. Como descanso efectivo como tal. Exactamente, Ok. esa palabra que dijiste, un descanso efectivo. Y después, ¿cuánto dejé o no dejé de hacer Ajá. en el tema de entrenamiento, verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que partir el asunto. Miguel, ¿qué pasa desde tu perspectiva, verdad, con relación al alcohol? Porque a veces se toma a la ligera como, ay, ¿qué importa? Es una cervecita, es un vinito, pero cuando se suma uno y otro y otro y otro día o varias veces al día, ¿cómo puede, digamos, afectarnos el alcohol a nivel, no sé, celular, físico, de desempeño? Vamos a ver, el alcohol es algo muy particular, Lai, porque a nivel bioquímico, y eso Ajá. es una explicación muy grande, el alcohol generalmente son calorías vacías que se llaman. ¿A qué me refiero con esto? Que son calorías que inmediatamente van y se almacenan. Entonces es como que, es una cervecita, es un vinito. Y entonces empezás a sumar y empezás a sumar calorías que en realidad es como que, entro de una vez, bueno, hola. Entran aquí, y se quedan. Y se quedan, Ok. exactamente. Entonces, porque la gente dice, no, pero es que un vinito, eso tiene uva, tiene agua. Bueno, sí, Es fruta. Vamos a ver, toda la composición bioquímica que se da, pues no necesariamente es que ese es el agüita que vos necesitas, Claro. ¿verdad? Entonces, por eso es que lo menciono como uno de los aspectos primordiales y fundamentales a la hora de iniciar. ¿Qué comí, qué tomé, qué dejé o no dejé de hacer y cuánto realmente descansé, ¿verdad? Entonces, Claro. tengo que partir desde ahí porque mucha gente empieza y vos lo ves, ¿verdad? Lo ves en los gimnasios, en las casas, en los corredores, en los en general. Quieren empezar con todo y eso está muy bien. La motivación hay que tenerla y hay que sostenerla a lo largo del tiempo. Pero hay que partir siempre del hecho ok, ¿en dónde estoy? Y hacia dónde quiero ir. Y a partir de ahí es donde empezás a escalar paso a paso a lo que quieres llegar a conseguir. Ahorita que hablamos de la motivación, creo que ese es un punto súper importante, Miguel. ¿Cómo podríamos hacer para tratar de mantener esa motivación? Porque no hay motivación todos los días, no todos los días son iguales. Ahí es donde tenés que fusionar lo que es la motivación con la disciplina. La disciplina siempre va a vencer a la motivación en términos de cuál le gana a otro. Ok. Porque, no, como vos decís, uno no siempre se levanta motivado a decir, voy a ir a entrenar. O sea, hay muy pocas personas que realmente disfrutan como tal en un entrenamiento. Ok. Así como disfrutan de, pongámosle, hacer una dieta, Ajá. hacer una merienda, que ahora lo van a hablar ustedes más adelante. Entonces, esos pequeños pasos, decir, hoy estoy motivado, está bien, pero mañana tal vez no. ¿Qué es lo que te va a impulsar a llegar a conseguir esto de donde queremos llegar? Es la disciplina. Y si no creas disciplina, muy difícil que llegues ahí. Lo que pasa es que la gente siempre se confunde y cree que la disciplina es empezar con absolutamente todo. Van al gimnasio y levantan el peso que venían trabajando desde hace 3, 4 semanas, cuando a nivel de fuerza, a nivel neural, eso se puede perder un poco. Hay que volver a recuperar durante 3, 5 semanas o 6, dependiendo de la persona. Recordemos siempre lo que siempre les digo acá, ¿verdad? El depende, Ajá. depende de la persona. Entonces, la motivación, ¿cómo logramos mantenerla? A veces es difícil. Entonces, ¿cómo hago para sostenerla? Ok, ahí está donde entra la disciplina. Entonces, es lo que te digo, la gente piensa que tiene que ir 1 hora, hora y media, 2 horas al gimnasio, hora y media ir a correr. No. Hablemos de Miguel. ¿Qué hace Miguel un día que se despierta y dice, no tengo ganas hoy? Hoy no quiero, hoy no tengo ganas. ¿Qué haces vos? A pura disciplina, digo, bueno, hoy no tengo ganas de entrenar, pero voy. ¿Ok? Si ese día estoy muy cansado, que eso es otro de los aspectos que estamos mencionando, Ajá. ¿verdad? Digo, bueno, entonces hoy voy a entrenar un poco más suave, pero voy. Ok. Doy ese paso. Generalmente cuando llegas a hacer la actividad que te destinaste a hacer, cuando inicias, ya la pereza se va, ya la motivación dice, bueno, lo logré, llegué. Ajá. El hecho es llegar ahí, Ok. a empezar lo que querés hacer, sea el gimnasio, sea correr. Pongan ustedes el ejercicio que quieras poner. El hecho es empezar, es llegar. Y son como lo que llamamos los baby steps, ¿verdad? Ok. Es como que, ok, vamos a ver, llevo todo diciembre no entrené, no hice nada, Lai, o sea, no pude, el cansancio me ganó, las vacaciones, las comidas, etc. Ok, si estás acostumbrado a entrenar 1 hora y llegas y querés volver a entrenar esa hora,
Puedes hacerlo, sí, pero hay que disminuir esa intensidad. Ajá. Entonces, por ponerte un ejemplo claro, si yo levanto 30 libras en un flex de codo, no vas a llegar después de un mes de entrenar a levantar las 30 libras. Muy pocas personas pueden lograr levantar el peso que tenían antes. Sin embargo, la destrucción muscular va a ser tan grande que van a amanecer muy golpeados el día siguiente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bajemos de un 50% a un 40% y a partir de ahí decís, ok, me siento bien. Me dice el día siguiente, me siento bien. Y vamos con esos pequeños pasos, ¿verdad? Esos pequeños pasos que al final son más importantes. El tema del ejercicio, como siempre lo hablamos acá, veámoslo también metiendo otro ejercicio, veámoslo más como una maratón que un sprint de 100 metros. Ok. Es algo que tiene que llevarse a lo largo Como del que se tiempo. construye. Es un proceso. Ajá. Es un proceso que la disciplina se construye así. La gente piensa y dice, ah, pero es que usted está acostumbrado para ir a entrenar. Sí, tengo años de estar entrenando, pero eso no significa que, como vos decís, a veces amanezco y yo digo, qué pereza ir a entrenar. Miguel, ¿qué hábitos has usado para construir esa disciplina? Vieras que esto que lo preguntas es muy importante y suena un poco ilógico, Ajá. tal vez, y mucha gente deja de lado dos cosas que ya mencioné, la hidratación Ajá, y el descanso como tal. ajá. Entonces, ¿cómo haces para programarte en eso? Bueno, es que tenemos que entender la importancia del agua en nuestro cuerpo. La gente ¿Agua no como se- tal o las otras bebidas que tienen electrolitos y otro poco de cosas? La respuesta, como siempre, es Depende. depende, exactamente, lo que estemos buscando, ¿ok? Porque muchas veces necesitamos esa cantidad de electrolitos, Ajá. pero hay otras veces que no. Pero sí necesitamos mantenernos en una constante hidratación con el agua. El descanso como tal es súper importante. Conforme vamos avanzando también en edad, hay gente que necesita o dormir más o dormir menos. Eso depende Ajá. también de la persona. Ok. ¿Ok? Pero le damos muy poco valor a eso que se le llama el entrenamiento oculto. Ok. Ese es el entrenamiento oculto. El comer bien, el descansar bien, el tener esos buenos hábitos. Porque llegar a entrenar, puedes levantarte y decir, yo voy. Y fuiste a correr, y fuiste a hacer las pesas, o y fuiste a entrenar en casa con los utensilios que tengas. Pero ¿y qué pasa mañana? Y bueno, está bien. Y de repente no me hidraté en todo el día, o de repente dormí 3 horas y vuelvo otra vez a meterle en el trabajo, en las cosas que hacer de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese entrenamiento oculto no lo tuviste. Ok, claro. Entonces, esto que es tan importante y que es también fundamental para el entrenamiento per se, no lo estás teniendo. Claro. Entonces, estás faltando a uno del binomio. Y entonces eso es donde empezás a construir, decir, ok, yo prefiero que la gente diga, voy a empezar de nuevo, y que a la hora de empezar de nuevo, en vez de empezar con 1 hora de entrenamiento, empiece con 20, 30 minutos, pero que me está diciendo que se está hidratando bien todos los días y que está descansando bien todos los días. Ok. Porque además, el descanso... Son te como va- los pilares, digamos, de un puente. Es lo que por te digo, así es un decirlo. entrenamiento oculto, Ajá. que el entrenamiento per se es lo que se ve, ¿verdad? Ajá. Es cuando yo voy y hago la actividad per se, pero lo que está detrás de eso es tan importante como ir a hacer la actividad. Ahora, pueden haber dos panoramas, ¿verdad? El primero es que la persona ya hacía ejercicio, ¿verdad? O ya tenía rutinas. Correcto. Y en diciembre, por ahí que se perdió. Entonces, para Como volver... vos decís, digamos. Sí, como yo, obviamente, Ah, ok. ¿verdad? Este cuerpo, obviamente, tan fit, no mentira. Obviamente estamos hablando de que hay que entonces retomar, tu consejo es retomar poco a poco. O sea, es como devolverte, no Correcto. empezar en lo que ya habíamos quedado, ¿cierto? Vamos a ver, e insisto, la respuesta depende, hay cuerpos de cuerpos, ¿verdad? Hay gente que responde muy bien a la hora de un regreso, ¿verdad? Dejó de entrenar 4 semanas, pero al final necesitó 1 para volver a retomarse. Aquí tendríamos que hablar un montón de cosas fisiológicas que no me voy a meter muy adentro, pero bueno, hablemos de que hay gente que puede recuperar mejor que otros. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sí, echemos para atrás. Esto es un tema de ego, mucho, ¿verdad? La gente dice, y esto sobre todo en hombres, no, si yo ya lograba eso, yo puedo hacerlo otra vez. Por supuesto que lo puedes hacer otra vez, pero ¿en qué momento es que Claro. lo puedes hacer? Entonces ahí es donde vienen las lesiones, es donde viene el sentirme muy agotado y es donde la gente empieza a desertar. Claro. Porque dice, yo no sirvo para esto. Ajá. No, DJ, empecé con todas las ganas y esas ganas duraron 3 días, 1 semana. Ahorita los gimnasios están que no cabe un alma. O la presión de las redes sociales. Totalmente, ¿verdad? Vamos a ver,
mucha gente que era, lo decíamos en otro programa, nada más va por la foto. Exacto, yo a veces me pregunto, igual les funcionará el gimnasio si no se toman la foto. Bueno, ya lo dijiste vos, ¿verdad? Entonces aquí, el poco a poco sí. ¿Cuánto tengo que bajarle? Mi respuesta es no sé, no tengo una varita mágica o una bola de cristal para decir, ok, su musculatura se dañó en tanto, su proceso fisiológico va a rendir en tanto, no lo sé, pero entonces bajemos. Entonces bajemos un 50%. Cuando ya sentí que un 50% dice, no, pues esto me está todavía muy fácil. Ajá. Bueno, entonces súbalo un 10% más. Ok, poquito a poco. Entonces ya trabajo un 60% a la capacidad que vengo trabajando. Ahora, Miguel, ¿qué tan de cierto hay en que entre más viejos nos ponemos, más nos cuesta? Depende. Depende. Es muy, vamos a ver, esa pregunta puede que no tenga respuesta porque tendremos que partir de cómo es la persona. Claro. O sea, una persona que viene haciendo ejercicio a lo largo de su vida, me decís que tiene 60 años y tiene una mejor condición de los de 20 actualmente, Ajá. ¿verdad? Que no hacen ejercicio. Ok. Pero partamos del hecho que sí lo haces. Partamos del hecho que sí lo haces y que te cuesta. Bueno, es que tu fisiología te dice, ok, yo soy un poco más diésel. Ok. Yo soy un poco más lento de arranque, que tengo que calentar un poquitito para irme a hacer la actividad o que me cueste menos o me cueste más. Hay gente que recupera muchísimo más rápido sin ningún suplemento, hay gente que recupera mejor con un suplemento. No soy muy aficionado a los suplementos, prefiero mucho la Qué interesante alimentación eso. saludable. Eso lo podríamos hablar en otra entrevista. Claro que sí. Suplementos, Inclusive ¿verdad? podríamos hacer un buen espacio con una nutricionista inclusive, ¿verdad? Ajá. Porque ella es la profesional en eso. Ajá. Entonces nos puede decir, ok, ¿qué suplementos nos sirven para esto? Como te digo, para mí una buena alimentación es suficiente. Hidratación. Ahora, si yo quiero, correcto, si yo quiero algo más, sí, a veces necesitamos esa ayuda extra, pero ¿cuál ayuda extra, verdad? Es la que la gente cree que sí es buena o no, ¿verdad? Eso es un sinfín, eso es otro mundo, eso es otro universo, ¿verdad? Y que es una entrevista que podríamos durar una semana, ¿verdad? Pero bueno, pasa. Miguel, gracias por compartirnos todos estos tips, porque yo creo que nos llevamos mucho y también tenernos un poquito de paciencia. Te encontramos en redes sociales como Max, en Instagram, Sports. Max Sports. Ajá, Max ¿verdad? Sports CR. WhatsApp. WhatsApp sería el 8360-6217 y con todo gusto, lo que tengan que preguntar, aquí estamos. Gracias por todos estos tips que todos estoy segura que vamos a implementar. Gracias. Excelente. Bueno, nos vamos con Dani, que me dicen que nos tiene un temazo. Adelante, compañero. Orientar para poder hacer las mejores meriendas de manera muy práctica, porque a veces uno no hace, Rebeca, por estar pensando en que se le complica mucho la vida. Total. Bienvenida, bueno, ¿cómo está? Gracias, Dani. Buenas tardes a todos y feliz año, por supuesto. Dani, Igualmente. esto de las meriendas es todo un tema porque inclusive realmente son importantes. Justamente que acaban de pasar estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, pensamos o muchas veces el paciente viene con esa mentalidad de ok, tal vez tuve muchos excesos en estas fechas, entonces voy a entrar un poco restrictivo, entonces voy a evitar meriendas, voy a evitar tiempos de alimentación o más bien restringo mucho los planes de alimentación en general. Entonces, lo número uno, el consejo ¿verdad? Que debemos de comenzar es evitemos empezar con una alimentación restrictiva iniciando el año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita estos nutrientes, Dani, y justamente la idea es crear meriendas que sean balanceadas, nutritivas y prácticas, porque a veces pensamos como, uy no, las dejo de lado porque no tengo tiempo. Eso es un tema, porque también la famosa frase, no tengo tiempo, se nos vuelve una costumbre que nos cuesta quitar. Entonces, tanto para prepararlas como para tomar nuestro espacio de merendar, no hay tiempo. Claro. Entonces nos acostumbramos a eso. Ahora, el cuerpo, o en este caso el estómago, se puede acostumbrar a pasar directo sin comer durante mucho tiempo. Puede acostumbrarse, por decirlo así, entre comillas, porque nuestro cuerpo realmente tiene un metabolismo. Entonces, ese metabolismo es la energía diaria que necesitamos en el día, ¿verdad? O sea, ese requerimiento energético. Entonces, si nosotros disminuimos el consumo calórico y más bien lo hacemos a mediano o largo plazo, realmente nuestro metabolismo sí puede ser afectado. Entonces, tal vez en ese tiempo de comida ya no me da mucha hambre o no me da del todo hambre porque lo he restringido por mucho tiempo, pero no quiere decir que mi cuerpo no lo necesita y esto es importante. Planes restrictivos
alimentos lo que hace es disminuir los nutrientes que consumimos, por ende, ¿verdad? Puede haber un déficit nutricional, pueden inclusive aparecer anemias, síntomas como los muy comunes, cansancio, fatiga, que yo no rindo ni en el trabajo, ni en la casa, ni mucho menos en el ejercicio, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en, ok, no es que voy a restringir, es aportar nutrientes que mi cuerpo necesita para mi día a día, porque al final es nuestra maquinita. Que eso es una gran diferencia. Entonces, no es necesariamente comer algo para llenarme, sino es saber elegir bien la merienda. Claro, y también que nos dé saciedad, por supuesto, porque ¿qué pasa? Que yo tal vez estoy restringiendo mucho por esa misma mentalidad de que, uy, no, acabo de tener demasiado exceso a fin de año, entonces voy a empezar ahí como mejor no como lo mínimo, evitar eso, ¿verdad? Número uno, y también entender que, ok, yo tengo que comer nutritivo, pero también tengo que comer cosas que me gusten, que sea acoplado a mi estilo de vida, que sean alimentos que yo disfrute, porque a veces inclusive es como, bueno, tengo esa merienda, pero no me gusta, entonces al final es una merienda que no hacemos. Comiendo la del compañero. Ajá, exactamente. Entonces son meriendas que no hacemos, que no fueron realistas tampoco para nuestro estilo de vida y gustos. Entonces la idea es como ir pensando y acoplando nuestro estilo de vida, la alimentación que tengo en mi nevera, que tengo en mi alacena, que pueda ser realista también a largo plazo para que yo pueda mantener meriendas. Ahora, hay tipos de merienda que también se convierten como en adictivas, podría llamarlas. Porque, por ejemplo, si vos me decís, ¿qué tenés de merienda? Ya, traje una oreja, ¿verdad? Traje un pancito dulce, traje, no sé, mis elementos ahí que tienen cierto grado de serotonina, entonces eso es inevitable, chocolate y demás. Entonces, hay que equilibrar eso también, porque cuesta un poquito sacarlos como de la lista. Esas meriendas o snacks son tipos de alimentos altamente calóricos, pero casi que nulos en nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me genera ese placer momentáneo de que, uy, el azúcar, por supuesto, pero realmente no me estoy nutriendo. Entonces yo voy a tener constante hambre y voy a estar pellizcando, ¿verdad? Eso que pellizco por acá y no tengo en ningún momento saciedad. Aparte de que no me estoy nutriendo, no hay alimentos que me generen esa sensación de saciedad, como por ejemplo la proteína, carbohidratos, grasas saludables. Entonces simplemente yo estoy consumiendo un alimento que es muy alto en azúcar o grasas saturadas también, ¿verdad? Que no me nutren. Sí, porque bueno, es parte de lo que todos queremos aportar, porque al final de cuentas cometemos ese error también. Sí, y totalmente. decimos, bueno, no tengo merienda, voy a ir a buscar y entonces vas y compras algo de picar, tal vez muy salado, tal vez con algunos elementos de preparación que no son los adecuados, muy grasosos y demás. Exactamente. Y no pero llenan. bueno, de vez en cuando sí. Ahora, venimos pasando, como vos dijiste ahora, de una temporada donde no le dijimos no a algunas cosas que durante el año sí le decimos que no. Entonces, ¿cómo podemos transicionar para que la merienda sea práctica y que realmente nos permita nutrir bien nuestro cuerpo? Ok, muy importante, Dani. Yo lo que realmente recomiendo siempre en meriendas es tratar de que siempre tengan al menos los 3 principales macronutrientes, que son las proteínas, como por ejemplo huevos, quesos, los carbohidratos, por ejemplo en meriendas podemos optar por panes, tortillas, panes integrales, avena, que es excelente, y las grasas saludables como aguacate, semillas y nueces, ¿verdad? Entonces, todos esos conjuntos de macronutrientes, que esos 3 principales nos van a brindar saciedad, son altamente ricos en nutrientes y nos van a aportar energía. Entonces vamos a evitar esos bajones de energía, podemos mejorar nuestro rendimiento también. Perfecto. Bueno, de hecho son parte de las cosas que hoy vamos a aprender también, porque en ocasiones nos hemos acostumbrado a una merienda y a veces hasta nos cansa, porque ya tenemos como la misma merienda siempre. Claro. ¿Qué recomendás para no caer en eso? Variedad, pero variedad como yo te decía, Dani, o sea, yo tengo que ser realista con lo que a mí me gusta y con lo que yo puedo comprar. Porque muchas veces tal vez vemos meriendas que son muy elaboradas o tal vez vemos los ingredientes que no son tan accesibles en el día a día en nuestra alacena. Entonces yo tengo que realmente pensar en que, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tener en mi alacena? ¿Y qué puedo preparar según el tiempo que yo tenga? Porque claro, tal vez si yo soy una persona que tenga más tiempo, puedo hacer algo más elaborado y algo que me guste más. Pero quizá yo tengo que negociar entre, ok, tal vez no tengo mucho tiempo, pero quiero algo que me guste, que me llene. Entonces, ok, según esto, puedo hacer una lista de ingredientes, puedo optar por ideas y ahí sí me pongo a armar esas meriendas. Excelente. Bueno, y ahora, ¿qué podríamos decir que es el proceso que lleva, por ejemplo, una merienda? Alguien que dice, yo quiero ya ordenarme este año, esta es mi meta. Entonces voy a buscar qué preparar, porque en ocasiones llevamos desayuno y un semidesayuno también ahí en lugar de merienda. Entonces, ¿qué tal si nos ayudas? Porque aquí vamos a Claro conocer que sí.
¿Qué recomendaciones nos tiene Rebeca para que podamos también aplicarlas en nuestra cocina? Y vean, y son practiquísimas. A ver, Rebeca, ¿qué podemos hacer de acuerdo a esa necesidad? Ok, bueno, traigo varias opciones, unas que podemos preparar, puede ser en la mañana, antes o cuando estoy preparando el desayuno, antes de irme a trabajar, o también tenemos opciones que podemos dejar preparadas la noche antes, Dani, que también eso nos puede dar practicidad y aún así tengo ese objetivo de cumplir con mi merienda, ¿verdad? Tal vez antes de eso quisiera como nada más recordar que las meriendas no es que sean todas obligatorias, Dani, porque a veces es como que si yo no hago merienda estoy haciendo algo mal. No necesariamente, simplemente que yo estoy estructurando mejor mi plan alimenticio a lo largo del día para que pueda obtener energía y tal vez no tenga largos espacios sin que esté consumiendo alimentos. Claro, porque hay personas que se acostumbran a desayunar muy temprano, otras que no desayunan mucho y entonces cuando llega el horario del café, digamos, en medio de su jornada en la mañana, pues necesitan alimentarse de alguna forma. Entonces, digamos que es como su desayuno también. Exactamente. Entonces, sí, muy importante eso. Entonces, opción número 1 que podemos prepararla durante la mañana es esta tipo quesadilla de pizza. Entonces, aquí tenemos una tortilla de harina, ¿ok? Entonces, acá lo que yo tengo es como una salsita de tomate natural. Eso lo podemos hacer en casa. Simplemente es tomate, ahora que dijiste eso, cuando dices prepararlo, algunas bolsitas vienen ya preparadas. Esas están muy... podemos nada más cuidar el porcentaje de sodio, que no sea más de 5%, ¿verdad? Como, entonces esas bolsitas de salsa de tomate ya, que sea lo más natural posible. Claro que sí. Si podemos hacerla en casa y tener inclusive congelada, es una excelente opción. Entonces yo simplemente voy a colocar la salsita encima de la tortilla, ¿verdad? Y voy a agregarlo como si fuera una pizza, tal cual. Entonces aquí tengo el jamoncito, aquí manitas lavadas y desinfectadas previamente. Y aquí tenemos ya el jamoncito. Las cantidades, obviamente, eso sí, Dani, va a depender del requerimiento de cada persona, que eso lo preguntan mucho, como ¿cuántas de estas me podría comer? Bueno, depende. Claro, obviamente aquí lo que estamos viendo son ideas, pero las cantidades sí es dependiendo, por supuesto, del requerimiento de cada persona. Y aquí tenemos unas hojitas de albahaca y entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo cierro y ahí mismo, tal vez donde hice los huevitos del desayuno, puedo ir calentando esta prensadita mientras que estoy desayunando. Entonces la idea es como tener esa practicidad. Y algo que noto también es que dentro de las opciones que nos planteas está lo frío, para no complicarnos también mucho de que se dañe por haberse preparado, quedar expuesto. También claro, eso facilita. Totalmente. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, yo traje un cortadorcito de pizza, entonces no lo podemos consumir así o podemos cortarlo simplemente en... como para llevar varias porciones y es más fácil de almacenar y lo podemos simplemente cortar y lo podemos llevar inclusive así. ¿Ven? Entonces esa es una opción diferente que aporta ese sabor rico como ¿verdad? De pizza y tiene proteína que también tiene el jamón, el quesito y tiene vegetal inclusive. Ahora uno se puede acostumbrar también a estas porciones de merienda porque en ocasiones comimos mucho durante el fin de año y llegamos a esto y decimos, no, sentí que no me llené. ¿Cómo nos acostumbramos en esa transición? La clave, Dani, es consumir suficientes nutrientes desde que empieza nuestro día. Porque ¿qué pasa? Que yo tal vez llevo esto de merienda, pero no desayuné. Entonces, obviamente, yo esto lo voy a ver muy poquito y me va a dar hambre muy rápido. Entonces, la clave es como ser muy organizado en que, ok, voy a desayunar bien, almuerzo bien, ceno bien, y eso simplemente son meriendas. ¿Verdad? Como esa cantidad de comida como para yo sostener para el siguiente tiempo de comida. Las meriendas no están hechas para tener esa sensación de llenura, ¿verdad? Sino simplemente como para sostener enérgicamente para que hasta nos dé chance de llegar a la siguiente comida. Y no llegar con esa cantidad de hambre, porque eso pasa también. Llegamos con muchísima hambre y repetimos. Es como, uy, no me llené, entonces voy a volver a repetir el almuerzo o voy a volver a repetir la cena. Entonces nos ayuda muchísimo. A veces pasaba cuando uno estaba pequeño que la mamá le decía, concéntrese en lo que está comiendo porque no le va a sustentar, era la palabra que nos decían. Es cierto, en algún momento yo he visto a mi hijo jugando con la tableta y comiendo y cuando pasa el tiempo me dice, quiero comer. Y yo, pero si acabas de comer, no se dio ni cuenta que había comido. ¿Qué pasa cuando tenemos ese hábito del trabajo tan intenso que no queremos parar ni siquiera para merendar? Merendamos, ¿puede el cuerpo reaccionar de alguna manera negativa por ese ritmo? Completamente, Dani, y esto es algo que afecta no solo a niños, sino también a los adultos. Y esto es importante, cuando yo estoy comiendo, sea una merienda, sea un almuerzo, desayuno, yo necesito estar concentrado. ¿Por qué? Porque realmente hay una conexión entre mi estómago y nuestro cerebro. Entonces, mi cerebro tiene que enviar una señal de que, ok, estoy concentrado y luego mi estómago cuando está recibiendo toda esa cantidad de alimentos manda una señal al cerebro diciendo, ya estás con saciedad.
¿ok? Entonces, es importante estar concentrado para que eso ocurra, esa conexión. Entonces, si yo estoy con la tablet, si yo estoy con el teléfono o inclusive estoy viendo televisión y no estoy concentrado en los alimentos que estoy consumiendo, no hay esa conexión, por ende, mi estómago o mi cerebro no se da cuenta que ya comió. Por eso me das el ejemplo perfecto que es como, ok, voy a repetir, pero, hey, ¿qué pasa? Acabas de comer. ¿Verdad? Entonces es importante tener esa concentración mientras que estamos consumiendo los alimentos. Muy bien, aquí tenemos otra opción que también es muy práctica para poder preparar la merienda a la hora de estar en nuestra jornada. Exacto. ¿Esta qué es? Esta es una merienda dulcita para aquellos que son amantes Que nos del gusta dulce. el dulce. Ajá, exactamente. Ok. Entonces, esta tenemos acá mantequilla de almendra, pero puede ser de maní o cualquier tipo de mantequilla de nueces. ¿Verdad? Entonces aquí simplemente... Podemos mostrarla aquí para que vean, porque está mantequilla de almendra. Ajá. ¿La mantequilla de maní también la recomendarías? Claro, al final cualquier mantequilla de nueces, ¿verdad? Ok, de Puede ser de semilla. marañón, Ok. hay ahora de coco con marañón, o sea, hay unas deliciosas. Inclusive hay unas que tienen un aporte de proteína. ¿Vos recomendás un tostadito o un pancito o pueden ser dos? Pueden ser de 1 a 2, como te decía Dani, depende del requerimiento. Entonces, por ejemplo, o inclusive a veces venden galletitas de arroz, que también podemos optarlas si es más fácil de empacar para la persona. Entonces, yo simplemente agrego la mantequilla de almendra o de nueces. Aquí yo estoy optando por una fruta. El banano le da un dulzor súper rico porque realmente es una fruta que va a aportar dulzor natural, es una merienda dulce sin necesidad de agregar azúcar añadida. Entonces, de las frutas en general, que tal vez combina más con ese tipo de preparación, puede ser banano, puede ser fresas, pero que estén bien dulcitas para aportar ese dulzor que a veces Ahora que veo necesitamos. que utilizas el banano, en este caso, ¿tiene que ver el grado de madurez, la cantidad de glucosa o de azúcar? Eso es una pregunta frecuente, pero realmente más allá, digamos, para pacientes diabéticos, esto es importante. A veces restringimos tipos de frutas por temor a que eso nos pueda elevar o hacer picos de azúcar en sangre. Y realmente no, porque Dani, mira la cantidad que yo estoy utilizando. O sea, yo no estoy utilizando 3 bananos, entonces, o por ejemplo papaya, que son más dulces. Entonces ahí la cantidad es clave. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy utilizando una pequeña cantidad para un tiempo de comida, que es la merienda, y estoy utilizando la mantequilla de maní, que eso es como, me frena el azúcar en sangre, es como un freno de mano. Entonces me va a ayudar muchísimo a que tal vez la cantidad de carbohidrato que contenga esa fruta no vaya a ser picos de glucosa. ¿El tipo de pan tiene que ver? Sí, yo optaría principalmente pan integral, o a veces pensamos que solamente debe ser integral, ¿verdad? Pero puede ser blanco integral, depende de la necesidad. Si sos un paciente diabético, preferiblemente buscar integral, porque esa fibra me ayuda a hacer ese efecto, ¿verdad? Como freno de mano con el azúcar. Entonces aquí, bueno, yo traje pancito blanco, pero dependiendo de la necesidad podemos ahí cambiar. Y aquí lo que traigo es una mielcita, que esto es mira, tipo de para maple. ponerle el Sí. saborcito final. Exacto, eso es tipo miel de maple, ¿verdad? Y eso es sin azúcar. En Ahora, el si a alguien mercado no venden. le gusta la miel de maple, dice, voy a ponerle leche condensada. Ay, ¿Qué tal ahí? Ahí Porque yo he podemos- visto algunas sin azúcar. sí, podemos optar por algunas que sean sin azúcar, y si, bueno, no tenía sin azúcar y tenía ese pequeño antojo, puedo agregar un Unas poquitito. gotitas ahí. Sí, unas exacto. gotitas. Bueno, Exactamente. pasemos a este que también me llama la atención porque pareciera que tiene, tiene este sería carne, ¿o qué sería? Eso es pollito. Es pollo, ¿verdad? Es pollo. Y qué dicha que me preguntas, Dani, porque a veces cuando pensamos en meriendas, proteínas como pollo o carne, decimos, no, eso es para el almuerzo. Y realmente podemos quitar ese temor. Es una fuente de proteína excelente que nos brinda saciedad, y eso también es lo que estamos buscando en meriendas, saciedad. Pero entonces, lo que tenemos aquí es un pollito mechado. O sea, no hay que arreglarlo. O sea, obviamente si usted tiene el tiempo para arreglar una casita, lo podemos hacer, pero es un pollito mechado. Es hacer como un sándwichito. Sí, exactamente. Qué rico. Exactamente, entonces por ejemplo, acá a mí me gusta, por ejemplo, majar el aguacatito, primero como para que no se salga, porque a veces cuando ya lo estamos mordiendo Y pasa vea que qué sale interesante, volando. Rebeca, disculpa que te interrumpa, Tranquila. porque algo que llama la atención, por eso hicimos este tema, porque en ocasiones la excusa era el tiempo, lo que hablábamos anteriormente, pero ¿cuánto duramos preparando cada una de Y ellas? llevamos Fue 3 meriendas. Claro, es que nosotros hablamos un poquillo, pero fue súper rápido. Súper rápido, En súper realidad no rápido. nos quita, ¿qué? Ni 5 minutos. Exactamente, entonces aquí agregamos la proteína, ¿verdad? Que eso inclusive, bueno, a nivel nutricional, cuida nuestra masa muscular, nos da saciedad, síntesis proteica. Tenemos la grasa saludable, que es el aguacate, y fibra del vegetal, que esta fibra aporta excelente saciedad, ¿verdad? Entonces vamos a agregar aquí unas hojitas de lechuga, el tomatito y simplemente
cerramos y ya tenemos una excelente merienda. Algo que puede afectar también el grado nutricional es las salsas que usemos para el sándwich. Sí, claro que sí, Dani. Muchas salsas vienen con un contenido calórico muy alto. Entonces yo recomendaría que en este caso sustituyamos esa salsa tal vez altamente calórica y vean que yo agregué un cuarto de aguacate. Y el cuarto de aguacate nos aporta como esa sensación de salsita porque vean que yo lo majé y le podemos agregar sal, pimienta, algún chilito si son amantes del chile y listo. Entonces ya podemos sustituir ese aderezo altamente calórico por una grasa más saludable. Excelente. Rebeca, de verdad que todo ha sido muy provechoso, se ve muy rico. Nada más para mencionar, porque ya el tiempo se nos fue. Sí, se nos Tenemos fue muy también rápido. opciones de frutas así, nada más para que la gente sepa que puede Súper utilizar rápido. también. Estas son el par de meriendas que podemos tener listas el día antes. Esto es yogur con chía, que es grasa saludable, y una avena. Entonces, a ambas yo puedo tener frutas listas picadas para agregarlas simplemente y grasas saludables como maní, semillas, tapo y listo, me lo puedo llevar para el trabajo. Practiquísimo. Eso sí, a conseguir los recipientes necesarios. Sí, total. Y los ingredientes que ayudarían para que puedan durante la semana hacerlo. Y si alguien dijo, pero yo quiero que me digan eso otra vez, bueno, contacte a Rebeca y Rebeca le va a ayudar a hacerlo. Rebe, ¿cuál es el medio para poder hablar con vos? Instagram, rebeca.segura o mi número telefónico 8333-5372. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bueno, y nosotros también queremos que usted tome en cuenta el tema del cuidado que deben tener los lentes. Así es, porque a veces los dejamos en cualquier parte o pasa que por el clima o demás se empiezan a dañar porque no tomamos en cuenta consejos importantes como estos que vamos a ver a continuación. Compañeros, un abrazo muy grande. Sí, correcto. Yo estoy acá. Me vine hasta San Rafael de Heredia, donde está Óptica Lunet, donde la doctora María José Murillo, que siempre nos atiende muy gustosamente, porque para quienes utilizamos lentes, este puede ser un muy bonito regalo para Navidad o también quienes se van preparando ya para el verano 2026. Vea qué rápido estoy ahí, ya 26. Doc, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, hombre, muchas gracias por atendernos aquí siempre, porque yo me preguntaba y yo decía, me han dicho varias personas, mira, los lentes para lavarlos es muy fácil, nada más en jabón de baño, ahí para lavarse las manos o incluso hasta el de trastes, me han dicho. Sí, o sea, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer. Y es que los lentes hay que cuidarlos, o sea, es una inversión para mi salud visual. Y yo siempre le digo a los pacientes, o sea, no son 5,000 colones que estamos pagando, o sea, es plata realmente y tenemos que cuidar y preservarlos para que se mantengan en las mejores condiciones. Entonces les daré unos consejos para que cuiden muy bien de sus lentes. Qué bonito, aquí trajimos todos varios lentes, algunos ya utilizados, otros más nuevos, uno para lentes de sol, que ahora vamos a aclarar un poco el tema de los lentes de sol, que uno va ahí en el tope, va en el carnaval y le venden a uno unos lentes de 1,000 que dijo un amigo mío, y eso no funciona. No, eso no funciona. Los lentes de sol, los lentes oftálmicos, siempre tenemos que adquirirlos en la óptica para que sean realmente lentes de buena calidad, certificados y que sí nos vayan a proteger mi salud ocular. Bueno, ¿por cuál vamos a empezar? Primer consejo. Ok, primer consejo, o bueno, error número 1 que la gente hace, que uno los ve y empiezan esto. Error garrafal. La camisa no, prohibido, nada. Los lentes no se pueden limpiar en seco. Eso es lo número 1. Los lentes no se limpian en seco. Siempre los vamos a limpiar con los líquidos especiales para lentes, ¿ok? Que también se consiguen en la óptica. Siempre lo hacemos un splash y otro splash de ese ladito. Con el dedito lo vamos a pasar de manera horizontal y cuando lo vamos a limpiar con nuestras franelas de microfibra, lo vamos a hacer igual horizontal. Así se deben de limpiar los lentes, nunca circular, ¿ok? Nunca, siempre es horizontal, ni vertical, no. En la forma del lente. En la forma del lente, exactamente. Siempre es horizontal y ya quedan los lentes impecablemente limpios. Entonces aquí, ¿qué he visto yo? He visto gente que hasta que agarra el lente y le hace con la boca. Con la boca, sí. O sea, eso es terrible. No, nunca. Solamente pueden hacerlo con esto, ¿ok? Porque mucha gente también utiliza lastimosamente lo que es el jabón de lavarse las manos. Los jabones de lavarse las manos tienen muchos químicos y eso también puede llegar a dañar los tratamientos que le coloquemos al lente. Jabón de platos, nunca, jamás. Eso no es porque vaya a quitar la grasa, eso más bien va a dañar y manchar. Alcohol, nunca. Tampoco podemos utilizar alcohol. Si hay pacientes que les gusta lavar los lentes, porque a veces se llena mucho de grasita y estas cositas, hay espumas también especiales para lo que es lavar los lentecitos, ¿ok?
Esas espumitas igual lo ponemos acá. ¿Ves? Muy bien. Es como una espumita. Es espesita. Es espesita. Y voy a hacer que el mismo procedimiento. ¿Ok? El mismo procedimiento. Lo mojo, ¿verdad? Y ya le quito la espumita y después con la franelita lo termino de limpiar. ¿Ok? Ah, qué bien, qué bueno. Ya son espumas especiales. Que se pueden adquirir en ópticas o acá en San Rafael de Heredia está Óptica Lunet, donde nos está atendiendo la doctora María José Murillo. A ver, qué importante esto del jabón, porque yo no sé de esto nada, doctora, pero yo que utilizo lentes de hace unos años, me puedo imaginar la parte de los, ¿cómo se llaman? Las piecitas de bisagra. Exacto, el detalle con esto de las bisagras, y muy importante, a la gente que le gusta lavarlos, esto tiene que quedar seco. Claro, es que eso... Esto es la bisagra, ¿ok? Esto es metal, o sea, esto es metal. Si el metal se queda húmedo, se oxida, ¿verdad? Entonces es donde los tornillitos se empiezan a trasroscar, ¿verdad? Entonces se oxida. Entonces yo siempre tengo que secar muy bien esta zona. Igual también para pacientes que les sude mucho la carita. Si esto está húmedo, tenemos que secarlo también. ¿Okay? Claro, ese era mi tema, porque veo mucha gente con el jabón de manos y pasándola al agua. Doctora, queremos agradecerle muchísimo, de verdad, como siempre, la invitación para que la gente venga, los visite y por los consejos que usted siempre nos da, ¿verdad? Sí, aquí siempre serán bien recibidos, con todo el amor los estaré esperando para realmente cuidar de sus ojitos y también que preserven sus lentes por muchísimo más tiempo de la mejor calidad. Ya saben cómo tienen que limpiarlos, lavarlos y cuidarlos un montón para que les dure bastante. Regresamos con más aquí en Llegó la Hora. Qué importante esto de saber cómo limpiar los lentes, porque yo creo que todos los tenemos aquí. El doc, lo estoy viendo el reojo, se los agarra, porque siempre tenemos lentes, pero nunca sabemos cómo limpiarlos correctamente. Así que gracias, Cris, por esta información. ¿Y qué esperas para tener una vida bien, pero bien invertida? Descubrí cómo lograrlo en transcomer.com. Transcomer, líderes en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Bueno, continuamos con más de Llegó la Hora. Hay cosas que solo nosotros podemos hacer por nosotros mismos, como es visitar el médico. Tenemos tiempo muchas veces para todo y para todos, pero a veces no tenemos tiempo para nosotros mismos y para algo tan importante como es la salud. Ojalá que en las páginas del mes de enero esté ahí la cita con su médico, porque eso es importante. ¿Cuáles son los exámenes que usted debería realizarse? De esto le hablamos en la siguiente nota. Los exámenes del médico, y a veces es la señora la que anda detrás de las citas para el esposo, y es válido también. Totalmente válido. Principio de año siempre son unas fechas que por lo general las personas empiezan a tener cuidado de sí mismos, empiezan a ir al médico, van al gimnasio, se ponen a dieta. Entonces sí es importante tener muy claro cuáles son los exámenes que tenemos que tener en cuenta, dependiendo de lo que estemos buscando. Si es un control general, si es un control de alguna enfermedad previamente establecida, o si es bien algún control únicamente metabólico, esperando hacer un chequeo básico para ponerme las pilas con el gimnasio, para ponerme las pilas con la dieta, que sí podemos hablar un poco y enfocar a que el paciente pueda tener un control adecuado para cuando llegue este momento. Doctor, hablamos, por ejemplo, de un hemograma completo. Es un examen de sangre. ¿Para qué nos puede servir o qué le ayuda a identificar al médico a través de un examen de sangre? Un hemograma nos da mucha información, pero principalmente lo hacemos buscando dos o tres cosas directamente. Uno, los niveles de hemoglobina hematocrito, que nos hablan de esa proteína que lleva el oxígeno a los tejidos. Entonces, buscando indicios de anemia o no, para ver si el paciente es sano o tiene alguna patología asociada a esto. Lo otro es los niveles de leucocitos. Si bien son células que están orientadas más en épocas de defensa o infección, como control general en pacientes que pueden tener alguna discrasia sanguínea o algún problema de células sanguíneas tipo cáncer de sangre, pues en estas zonas son un control muy básico que por lo general lo damos o lo buscamos en pacientes que vienen por un control básico o que refieren principalmente cansancio. Ok, doctor, entonces, ¿me quiere decir que a través de un hemograma
podría eventualmente arrojarme indicios de un cáncer, de algún tipo de cáncer. Claro, correcto. Cuando las células se diseminan, por ejemplo. No precisamente, hay datos directos, ¿verdad? Desde síndromes neoplásicos o hasta los mismos paraneoplásicos. Indicios como anemias severas sin una causa aparente, cuando 2 o 3 de estas 3 líneas celulares que principalmente revisamos acá, que son la hemoglobina, las células blancas y las plaquetas, empiezan a alterarse, pueden hacernos pensar en algún tipo de discrasia sanguínea o bien algún tipo de cáncer hematológico. Doctor, cuando hablamos de colesterol y triglicéridos, por ejemplo, ¿cabe, por ejemplo, a través de un hemograma o es un examen diferente? Si bien se toman en la misma muestra cuando sangro mi paciente, se buscan en tubitos y en perfiles diferentes. El perfil lipídico va a medir principalmente colesterol, triglicéridos, el colesterol malo, el colesterol bueno y el VDL-LDL. Cada una de estas tiene una función específica en el organismo, que si bien está en exceso o está más bien en detrimento, podrían traducir patologías. Por darle un ejemplo, pacientes que tienen dislipidemias de tipo colesterol malo. Eso es un paciente que posiblemente, sumado a sus años de edad, sumado a sus patologías de fondo, va a darnos información de requerir o no tratamiento como tal. En el pacientes con HDL bajo, por ejemplo, también es un factor que vemos con triglicéridos elevados. Estos, cuando superan los 500, que toman prioridad sobre el tratamiento de del LDL, o también las mismas comorbilidades o los trastornos mixtos, nos va a dar mucha información, principalmente en pacientes de consulta por cansancio o cuando queremos evaluar el riesgo cardiovascular en cada uno de estos, de forma individual. Doctor, se habla mucho, por ejemplo, de colesterol y de triglicéridos, pero a veces no se le indica a la gente cuál es la amenaza, por ejemplo, de tener los triglicéridos altos o tener el colesterol malo o el colesterol bueno. Pocas veces se habla de eso. Si pudiéramos hablar a lo mejor del impacto que esto genera en la salud humana. Pues claro, vamos a separarlos un poco. El colesterol bueno pues es un colesterol que ayuda al transporte del colesterol de vuelta a poder ser eliminado. Por eso es que se habla que es importante tener una buena cantidad de este en el organismo. En cuanto al colesterol malo, al tener exceso se deposita en las arterias, en las paredes de las arterias. Y es lo que hace que se bloqueen. Es correcto, que nos pueden llevar a efectos cardíacos, a efectos cerebrales o efectos en otros organismos importantes, en otros órganos importantes del cuerpo. Y los triglicéridos, si bien no tienen una función tan específica de depósito, podrían llegar a afectar otros órganos, como el páncreas, o tomar prioridad también con viscosidad de sangre cuando estos superan niveles por encima de 500. Por eso a la hora de tenerlo en un diferencial hay ciertos trastornos específicos que uno decide tratar como tal. De igual manera, teniendo prioridad sobre el colesterol. Pero es un detalle un poco más específico. Sí, no, y le agradecemos mucho la aclaración. Doctor, también algunos exámenes que se realizan de acuerdo a género, pero no solo a género, también sobre el mapa familiar. Por ejemplo, mamá, abuelita o tía tuvo cáncer de seno. Entonces hay que redoblar la vigilancia, ¿cierto? Correcto, esto lo vemos principalmente en las enfermedades o en los cánceres asociados a género, próstata, mama principalmente. En quienes, por ejemplo, lo que nos hace despertar una alarma son pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares de pacientes de familiares de primer, segundo grado que tienen afección ya conocida. Entonces, mi papá tuvo un problema de cáncer de próstata, mi tío tuvo un problema de cáncer de próstata, es mejor que yo me chequee. Ok, y ahí quiero hacer un paréntesis, doctor, porque quiero rescatar eso. En mi caso, ocurrió algo así. Mi papá fallece de un cáncer de próstata y mi papá y mi tío por parte de mi mamá además aparece con cierta patología asociada justamente al cáncer. Entonces yo el examen de la próstata lo tuve que adelantar antes de cumplir 40, por ejemplo. Claro, esto es principalmente en busca de poder ganar la partida, ¿verdad? De pequeños detalles que le van a dar a usted información buscando el beneficio. Igual pasa en los cánceres de mama de edad temprana. No sé si se acuerdan de Angelina Jolie, que en algún tiempo ella llegó y se hizo una mastectomía profiláctica. Es porque en algún momento se detectó un gen que está asociado a cáncer de mama de edad temprana. ¿Cómo se dio cuenta? Posiblemente los familiares tuvieron algún tipo de cáncer de mama temprano y dijo, voy a buscar el gen, encontró el gen, me quito el busto. Es algo similar que empezamos a hacer.
¿Cuándo lo recomendamos hacer? En pacientes con riesgo, por ejemplo, hacerlo unos 5 años del periodo habitual, 5 o 10 años, va a depender de la patología que estemos buscando, y con posterior chequeo cada año a 2 años, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Pasa también, por ejemplo, con los pacientes que tienen problemas en el intestino, que tienen ya cáncer de colon a edad temprana. Si mi papá, mi mamá, algún familiar tuvo cáncer de colon a edad temprana, llámese antes de los 50 años, pues es adecuado que yo adelante mi colonoscopía cercano a los 40 años. Dependiendo de los hallazgos de esta colonoscopía, si hay pólipos o ciertas cosas, adelantar los controles posteriores a cada patología, y eso, dependiendo de los hallazgos, va a determinar con qué frecuencia nos hacemos estos exámenes. Si nos vamos remontando un poco a lo que hablamos al principio, el hemograma, la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, pues estos, si salen normales, se recomienda en una persona después de los 18 años hasta aproximadamente los 50 años, hacerlo de cada año a 2 años. Si ya son personas con enfermedades establecidas, hipertensión, diabetes o dislipidemias, puede variar de 6 meses a 1 año, o si son alteraciones muy severas, en periodos más cortos de tiempo, mensuales o trimestrales. Doctor, hablemos, por ejemplo, del Papa Nicolau después de los 65 años, porque ahí hay un tema y hay una nube, ¿verdad? ¿Podríamos aclararlo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Va a depender de las condiciones? Correcto, me gusta más ese término, va a depender de las condiciones. ¿Por qué? Porque el Papa Nicolau lo hacemos en busca de problemas del cuello uterino, o sea, buscando cáncer de cervix. El cáncer de cervix está asociado principalmente a la presencia del papiloma humano. Entonces, el Papa Nicolau se recomienda desde después de los 18 años, o bien si la persona empezó a actividad sexual previamente. Se activa sexualmente, hágalo. Si ya pasa el pico de esta patología y tuvo un buen control previo, llámese picos, después, cercanos a los 30 años, y posterior hasta los 60, 65 años, cada año, 2 años, tuvo un Papa Nicolau normal, lo que recomiendan las guías actuales es hacerlo menos periódicamente, y si la persona no es activa, después de los 70 años prácticamente no valdría la pena hacerlo, porque más bien empiezan patologías del tracto reproductor femenino asociadas a otras patologías que realmente no tendría tanta incidencia. Claro, si en algún momento la paciente tuvo presencia del virus del papiloma humano documentado, o tuvo una displasia, o tuvo ciertas cosas, sí es importante pues que siga su control dependiendo del especialista que lleva el caso de ella de la mano, o sea, llevarlo individualizado, que es últimamente en una medicina de precisión lo que se busca, o sea, individualizar cada caso. Si yo tengo mi paciente con ciertas patologías, puedo individualizarlo, y eso es lo que se está buscando, no hablar de algo tan genérico. Si bien es una guía, lo que se está buscando es ser un poco más preciso y especializado en cada perfil de cada paciente. Doctor, por ejemplo, caso contrario, por ejemplo, con todo lo relacionado a la próstata a partir de los 65 años, ¿qué pasa? Pues sí, realmente los controles se recomiendan a partir de los 40 años, tanto el tacto como el examen de sangre. ¿Esto por qué? Porque hay muchos crecimientos que son dentro de la glándula prostática que no se van a determinar muchas veces solo con el tacto, o por lo contrario, que solo el antígeno prostático específico o su relación con el antígeno libre es lo que nos va a hacer sospechar la presencia de patología. De igual manera, a partir de los 40 años se recomienda hacerlo seriado cada año, cada 2 años, dependiendo de los factores de riesgo y lo que vayamos encontrando. Por lo general, luego de los 65 años, aumenta la incidencia de los síntomas que el paciente refiere, que se levanta más de 2 veces a orinar en la noche, que disminuye el calibre del chorro, y otra serie de situaciones que le hacen pensar en que puede haber una afección. Entonces, aparte del tacto y del antígeno prostático, por lo general podemos usar hasta un ultrasonido de vía urinaria para estar mucho más tranquilo, y a partir de esto empezar a hacerlo de una forma seriada hasta que encontremos o la patología se trate, o se decida de que realmente la persona, llámese después de los 85 años, no es candidato para un tratamiento, una patología avanzada asociado a esta glándula. Doctor, y regresando o retomando el tema de los caballeros, veía en información que, bueno, claramente cualquier tipo de cáncer, si se trata a tiempo, es la maravilla. O sea, porque hay muchas opciones, hay muchas alternativas que pueden ayudar al paciente. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, es muy común que la persona salga avante de esta patología.
Todo va a depender del estadiaje y la celularidad. En todo tipo de neoplasia o en todo tipo de cáncer, siempre es importante tener una biopsia y determinar el estadiaje que tiene. El estadiaje va principalmente qué tan extenso está haciendo en el organismo del paciente. Llámese se fue a los ganglios, llámese se fue ya a otros órganos, llámese está afectando otras zonas. Todo eso va a determinar tanto el tratamiento como el pronóstico del paciente. En el caso del cáncer de próstata, se ha insistido tanto en este tipo de prevención que muchas veces logramos ser asertivos y encontrar la neoplasia en periodo temprano y teniendo muy buena evolución para el paciente. Exacto, la detención temprana va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo creo que tenemos que dejar a un lado el miedo de acercarnos, el miedo a que nos digan que tenemos algo, porque cuando llegamos y podemos detectar a tiempo las patologías, eso claramente va a ser la diferencia. Entonces, yo creo que acercarse y perder el miedo de irse a hacer los exámenes va a ser lo mejor. Pues claro, veámoslo así, es una medicina netamente preventiva. Claro. Siempre que la medicina sea preventiva, va a tener mejores resultados. ¿Por qué llego y me chequeo el colesterol? Para evitar el riesgo cardiovascular que esto conlleva. ¿Por qué llego y chequeo el azúcar? Porque si usted le determina que usted es diabético y no está controlado, su riesgo cardiovascular, o sea, de morir por un evento vascular mayor, se duplica o hasta triplica el riesgo dependiendo de la enfermedad. Entonces, si yo usted lo tengo controlado, su mortalidad va a ser menor. Para eso es que estamos buscando y para eso hacemos los chequeos. En sí, también, cuando buscamos detección temprana en cáncer, próstata, mama y todas las enfermedades, hipertensión arterial, que si bien ahí en las notas lo mencionaba un poco, usted no suele chequearse, mira, este año me voy a tomar la presión todos los días. No, es algo que usted dice. Empecé con dolores de cabeza, me siento mareado, voy a tomar la presión. Si usted lo ve como una forma preventiva y va a un chequeo con su médico, posiblemente usted logre establecer un diagnóstico temprano y una enfermedad que llamamos el gran simulador o tan asintomática puede llegar a tener un control y bajar su riesgo cardiovascular. Doctor, y lo interesante es que ya no hay enfermedades, las enfermedades de los viejitos, no. Es que las enfermedades de los viejitos hoy nos están atacando a personas jóvenes también, muchísimo más que antes. Correcto, predisposiciones genéticas, exposiciones ambientales, están adelantando este tipo de cosas y cada vez conforme vamos avanzando en los estudios nos damos cuenta que enfermedades tan sencillas, podría hablar uno, como la obesidad, empiezan a ser factores de riesgo para aumento de neoplasias, para aumento de enfermedad cardiovascular y tratándola muchas veces vemos una mejoría y lo que es una proyección de eventos beneficiosos o satisfactorios en cuanto a los eventos mayores que pueden atacar la salud del paciente. Bueno, en pantalla va a aparecer el número de teléfono del doctor Manrique Oviedo, quien nos ha acompañado, y véalo, ahí lo tiene, 8704-4496. Y también tenemos la dirección electrónica, Doc, ¿cuál es? Sería dr.manrique.vega@gmail.com. Ahí cualquier duda, cualquier consulta. Manrique Vega, yo le cambié el apellido. No me importa. Espero que su papá me perdone. Esperemos. No hay problema. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. La invitación para que usted nos acompañe a lo largo de este 2026, porque como siempre, un placer. Su aporte es muy valioso para nosotros. Muchas y sobre gracias, todo Alex. Para nuestros televidentes. Continuamos con más. Gracias, Alex, y gracias al doctor Vega, porque yo creo que este mensaje es sumamente importante y es la prevención. Entonces, todos a ir a chequearnos. Y bueno, llegó la hora de hablar de un tema que a mí me tiene muy emocionada y es el color del año. Yo creo que muchos en diciembre estamos a la expectativa y con nervios y todo, y pensamos, ¿cuál será el color de este año? Porque a como se puede elegir un color vibrante, lleno de alegría, pueden ser colores un poco más tranquilos, más neutros, y ese fue el caso de este año según Pantone. Para hablar de este tema nos acompaña la experta Vanessa Torres. Bienvenida. Hola, Lai. Hoy viene guapísima. Feliz año. Ese color se te ve espectacular. Gracias. Precisamente lo elegí para conversar del color del año. Y pues quiero contarles un poquito de la empresa, inclusive Pantone, cómo nace, porque es importante tener contexto. Entender un poco, exactamente, ¿verdad? De dónde nace todo esto. Pantone
nace en aproximadamente 1960. Inicialmente era una imprenta. Lo que pasa es que tenían muchos problemas porque tenían 60 tipos de pigmento y no lograban dar con los colores certeros. Entonces contrataron por ciertas horas a un químico recién graduado, y este químico bajó los pigmentos de 60 a 12 y los enumeró. O sea, imagínate que tienen un código y demás, ¿verdad? Para que pudieran hacer las formulaciones y llegarles al tono adecuado. Porque tenían como cliente principal a una cosmética y no lograban, imagínate tener impreso un brochure o algo para vender un rubor y que no sea el color adecuado. Entonces, bueno, este químico ingresó y en 1962 compró la empresa y entonces él implementó este Pantone System, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy por hoy, tanto en publicidad, en diseño, en de todo. Es súper influyente y pues como podemos ver, es una empresa que tiene muchísimos años de estar en el negocio. Recordemos que el color del año pasado fue el famoso Mocha Mousse, que evocaba todo lo que era tierra, ¿verdad? Esas paletas de cafés, que, o sea, fue demasiado lo que influyó el color en todo lo que vimos el 2025. Definitivamente. Y un color muy elegante, cálido, un color lindísimo, lo hemos visto súper en tendencia. Sin embargo, en esta ocasión, Pantone tomó otra ruta y nos dio un color inesperado. Yo creo que esa es la palabra, inesperado, porque realmente después de un tono marrón, yo sí me imaginé algo más hacia el Viva Magenta de hace unos años, o el Living Coral hace unos años también, pero bueno, nos sorprendió con un color sumamente neutro. Sumamente neutro, este se llama el Cloud Dancer o el bailarín de la nube. Lo tenemos atrás, no sé si nuestros compañeros no lo pueden poner. Sí, como que nos viene a apagar un poquito. No vamos a criticar a nadie, vamos a respetar la decisión de ellos. No la compartimos y sin embargo sí ha traído muchísima polémica, Lai, porque muchos grupos étnicos, muchas razas han dicho, bueno, ¿qué es eso? Estamos apagando el mundo, no estamos tomando en cuenta una cantidad de colores que para eso precisamente también es el ojo humano, ¿verdad? Para poder ver esa gama de colores tan espectacular. Pero qué interesante esa analogía que haces, Vanessa, de cómo tal vez venía antes a cómo viene ahora, ¿verdad? Porque definitivamente, como lo mencionabas ahorita también, el color sí tiene que ver directamente en nuestro estado de ánimo. Impacta totalmente. En el momento que, por ejemplo, yo me siento un poco triste o apagada o bueno, me siento un poco confundida o no me siento tan feliz, yo no voy a optar por usar un gris. Voy a optar por usar un amarillo, un naranja, un rojo o un azul inclusive, ¿verdad? Pero bueno, este tono, el Cloud Dancer, es un tono que nos aporta serenidad, calma, paz, porque lo que básicamente quiere decir este tono es que el mundo, hay una tendencia global que está buscando como refugio, armonía, serenidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pantone hace toda una investigación para llegar a presentar el color del año, ¿verdad? No es a la ligera, no es algo estético, sino que es una investigación real. Son muchos especialistas que además están revisando temas de cine, televisión, tendencias en un montón de cosas sociales, obras de teatro, etcétera. Entonces es algo bastante bien estudiado. Ahora, es también muy interesante porque esto, obviamente, al estilo de Lai, usualmente hablamos de moda, de tendencias, ¿verdad? Pero esto va más allá, porque estamos hablando que esto tiene un impacto mundial en absolutamente todo. En absolutamente todo, como lo podemos ver en las imágenes que estamos ahí proyectando. Veamos, el minimalismo a mí me encanta, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que trabajar con la intención, ¿verdad? De que cómo nos queremos sentir, incluso en nuestras casas, la parte del diseño, de la decoración de interiores. En mi casa yo tengo mi estudio, trabajo allí, entonces quiero tener un poquito más de dinamismo, más de fuerza, ¿verdad? Y no apagarlo tanto, sino como sentirme que quiero trabajar, claro, ¿verdad? Entonces yo posiblemente voy a usar un papel tapiz con algunos colores, y voy a sentirme motivada con estos colores, ¿verdad? Si voy a poner un color muy neutro, pues no, quizás no tenga tantas ganas de trabajar. No, incluso a mí me llamó la atención porque una empresa de celulares, el mismo día que Pantone lanza el Viva Magenta, esa misma marca de celular lanza su teléfono nuevo en ese mismo color.
Wow. Entonces, o sea, es un impacto a nivel general, o sea, estamos hablando que las decoraciones de las tiendas, las decoraciones de las casas también. Exacto. Entonces, o sea, tampoco es que vamos a pretender cambiar nuestros espacios todos los años, ¿verdad? No, no, por Porque supuesto. no tendría mucho sentido. Pero de venir de un tono tal vez tierra, ¿verdad? A otro, digamos, que también sería como neutro, que es como el rey de los neutros, diría yo, sí me causa como que me llama la atención. Yo creo que todos, realmente. Sin embargo, bueno, lo que podemos hacer en el tema de la moda como tal es utilizarlo, por ejemplo, en prendas básicas. No falla una camiseta básica en ese tipo de tono, en tonos blancos, neutros, ¿verdad? Y lo podemos utilizar también en cinturones, en perlitas, en accesorios, ¿verdad? En zapatos, bolsos. No necesariamente tenemos que subirnos a esta tendencia o a este bus de tendencia, sino que puede que digamos, no, la verdad es que con este tono paso. Yo, por ejemplo, muy personalmente, sí me monté en la tendencia al mocha mousse. Sí. Me encantó y yo creo que todos pasamos por ahí. Pero el blanco obviamente lo tengo bastante, pero no es algo que yo diría ahorita como cómo me motiva este blanco. ¿Cómo me emociona? ¿Cómo me emociona este color del año, verdad? Ahora, yo te voy a decir que yo también me monté, ¿verdad? Es un color que honestamente no está dentro de mi paleta, pero yo dije, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque también es un café que era como, bueno, tal vez elegía un café que fuera un poquito más cálido, o que fuera más como un poquito más afín, más con afín la a tu, colorimetría, sí. Pero sí lo hice. Sí. A pesar de que yo estaba medio peleada con el café, creo que también es bueno a veces como cambiar ese chip y explorar cosas nuevas. Exacto. Realmente sí, el color, yo creo que todos lo utilizamos. El anterior, el mocha mousse, fue espectacular. Y recuerden, un tip importante aquí es que si alguno de los colores que están en tendencia no son de nuestra colorimetría o de nuestra paleta de color, podemos utilizarlos, claro que sí, pero idealmente lejos del rostro. Es decir, en bolsas, accesorios, como les decía, complementos, en N cantidad de cositas que se pueden ir como agregando sin que sea algo demasiado llamativo y que no vaya con nuestro tipo de piel. Me encanta eso que decís porque, a ver, yo creo que ese es un color que es que ni siquiera es blanco tiza, o sea, no es blanco, no es gris, no es blanco, no es ivory, es más tirando a gris. Sí, para mí, yo digo que blanco, tiene gris. un tas de negro, una puntita, ¿verdad? Así como exacto, como un puntito de negro. Una micra. Exactamente. Entonces sí, yo lo percibo un poquito más gris. Pero está muy interesante lo que decías porque no tenemos tampoco que quedarnos por fuera si en realidad nos gusta, porque al final es un color bastante neutro, pero, a ver, se me ocurre que lo podemos combinar con un azul, por ejemplo, como el que vos andás, totalmente. Un fucsia, entonces podríamos utilizarlo tal vez de ciertas formas que lo podamos incorporar, pero que a la vez podamos aportarle también más luz, más alegría. Exacto, que sirva como de base quizás, ¿verdad? Si te pones, por ejemplo, una básica de algodón en ese tono, en el color blanco, puedes agregarle un blazer en el tono fucsia o un blazer en un tono naranja, azul. Bueno, yo lo que digo es, no nos perdamos de la magia del color. Obviamente se ve muy elegante, obviamente contrastan súper bien con todos los colores habidos y por haber, pero no nos perdamos de la magia del color, más ahorita que ya estamos entrando en verano. Eso es muy importante porque ya viene verano. Obviamente verano es sol, es alegría, es energía. Sí, esa vibra que se siente diferente, que yo no sé a ti, Lai, pero a mí me llama la playa urgente. Claro, totalmente. Eso sí, por favor, les decimos a todos full bloqueador. Cuídense mucho del sol. Pero yo creo que los colores del verano evocan eso y sí o sí va a afectar directamente nuestro estado de ánimo. ¿Qué pensás a nivel, digamos, ya como de verlo en otras cosas, en la parte, por ejemplo, de decoración de casas, de alfombras, de cuadros? ¿Qué pensás de eso? Bueno, tengo que confesar que mi casa tiene como ciertos rasgos así como minimalistas, me gusta. Puedes tener algunos elementos decorativos, pero también, como les decía, si tenemos nuestro estudio, nuestro espacio de trabajo en la casa, ojalá que le metamos un poquito de color. Claro. Ahora, para que nos anime. Como experta, siempre me gusta que nos recomendés o nos regales tips. ¿Qué pasa con las compras? Ya para cerrar, tal vez no deberíamos dejarnos llevar tanto por el tema del consumismo y eso, sino tal vez comprar con intención, con propósito.
¿Qué nos podrías decir con relación a este tono? Lo importante es tener un fondo de armario que te funcione para la vida. Ese va a ser nuestro siguiente tema. Estilo de vida. Ok, buenísimo. que te sirva, ¿verdad? Que sea combinable, eso es muy importante. Por ejemplo, ahorita también vienen ya están las ofertas. No caigamos en el consumismo excesivo, revisemos el closet. La vez pasada hablamos de detox de closet, ojalá que lo podamos recordar, sacar las piezas que están rotas, manchadas, con huecos, etcétera, y dejarnos las prendas que sí nos representen. Ajá. ¿Ok? Entonces, bueno, este color lo podemos incorporar de muchas formas, más no es algo que es obligatorio, ¿verdad? Claro. Sino que tiene que ser algo que vibre contigo. Claro, y también incorporar, ojalá, prendas que sepamos que sí vamos a usar, porque al final comprar una prenda y dejarla en el armario realmente no tiene mucho sentido. Sí, porque al final es dinero colgando en el closet sin usarse y es un recurso del mundo, que el mundo está produciéndolo y que no lo estamos utilizando adecuadamente. Sí, porque si hablamos de lo que la industria de la moda genera en contaminación es bastante fuerte. Es de las primeras 3 más importantes del mundo. Entonces sí es muy valioso que nosotros seamos conscientes tanto del dinero que vamos a gastar comprando esa prenda como de la cantidad de veces que vamos a usar. Entonces, bueno, ya saben cuáles son los mejores tips para el color del año. Y si usted siente que de repente anda un poco perdidillo y no sabe qué colores le van bien o qué tipo de ropa, Vanessa les puede ayudar, ¿cierto? Claro que sí, estoy a la orden. Mi Instagram es Vanessa Torres G _. Estoy ahí a la orden, escríbanme. ¿Y WhatsApp? Y WhatsApp 8391-4565. Yo súper feliz y muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más. Gracias, y nos vemos pronto con ese tema que se las trae, porque todas las mujeres y también hombres lo deberíamos tomar en cuenta. Lo debemos tener en cuenta. Fondo de armario. Gracias. Sí, gracias. Y un exitoso 2020. Igual, igual. Y llegó la hora de hablar de tatuajes. Sí, si usted tiene un tatuaje o quiere hacerse un tatuaje, hay ciertas recomendaciones para cuidarlo y también cuidar su piel. Para saber los mejores detalles y los mejores tips, nuestro compañero nos da la información. Adelante. Hola, saludos. Sí, llegó la hora de meternos hasta un lugar donde estamos tatuando. Bueno, digo estamos como si yo fuera tatuador. El profesional aquí es mi querido Andrés Martínez, ya lo conocemos, gran tatuador nacional, orgullo costarricense, pero también internacional porque ha recorrido todo el mundo, Andrés, prácticamente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Andrés, acá llegó la hora. Pues aquí estamos de nuevo, gracias por venir y hoy estamos haciendo un cover-up. Vamos a hacer un cubrimiento de un antiguo tatuaje. Y la fotografía o el diseño de hoy es un retrato con un jaguar negro y una decoración. Acá podemos apreciar y en este momento son las primeras sesiones de una espalda completa y acá tenemos los trazos, colores base, pero ya se va formando poco a poco todo el diseño. Andrés, así qué interesante eso porque quizá mucha gente se ha preguntado todo el proceso que conlleva un tatuaje. No es de la noche a la mañana, no es solamente una hora, se lleva bastante tiempo. ¿Cómo se hace? Al principio, pues tienes que ponerte de acuerdo con tu cliente de qué le gustaría, el lugar, ver el mejor diseño a nivel anatómico, porque tiene que verse para ciertos lados, no es de que nada más de llegar y poner. Okay. Luego se hace una plantilla, esa plantilla se pega, luego empiezas con colores oscuros y conforme vienes aclarando, conforme la paleta de color, hasta llegar al último tono, que sería el blanco. Aquí está la cliente, yo le voy a preguntar si le está doliendo, si le arde, ¿qué pasa ahí? ¿Todo bien? Todo bien, pero sí duele y sí arde. Bueno, qué bien. Qué bien, qué bien. Andrés, a ver, también hay algo muy importante que yo quería aprovechar viniendo acá a tu lugar de trabajo y es esa pregunta que mucha gente se hace. Ok, me dice el tatuaje, ¿qué proceso viene ahora? ¿Cómo lo tengo que cuidar? Bueno, en este caso conmigo me gustan dos maneras. Uno es utilizar una membrana y la otra es dejarlo un poquito expuesto, pero ya como al segundo día. El primer día se le pone una protección y luego se espera unos 2-3 días antes de aplicar la primera crema para hidratarlo, darle soporte a la piel. Pero yo en especial me gusta dar esos 2 días de gracia para que el tatuaje se supure, que si él va a llorar un poquito, lo que tenemos que hacer es lavarlo bien para que se mantenga limpio de cualquier exceso, pues, de sea sangre o líquido que quiera ahí, pues, incomodar a la persona. Este que estás haciendo ahorita, el de nuestra amiga, precisamente, ¿cuánto tiempo lleva haciéndolo? En este ahorita llevamos 2 sesiones. La primera fue una estructura, realmente acá como está acostada se aprecia poco, pero es un tatuaje bastante grande.
La primera, las líneas o estructura son trazos leves para no ensuciar la piel y luego hacerlo como una pintura, porque en realidad ese tipo de trabajo que hago yo de realismo es como una pintura. Entonces luego empezamos con tonos más fuertes hasta el punto donde ahorita que vamos a hacer una segunda sesión. La primera fue el jaguar negro y el rostro delineado. Y acá ahorita que estamos empezando ya con la segunda sesión, empecé con esta decoración de este costado de acá. Igual aprovechando que está acostada yo de este punto, me queda mejor ir trabajando de aquí hacia acá. Muy bien. Andrés, ¿cómo te seguimos en las redes sociales, tu contacto, todo eso para que la gente que quiera hacerse un tatuaje específico con vos lo pueda contactar? Claro, salgo en Facebook y en Instagram como Andrés Martínez Tatú y el número de nosotros es 6099-0607. Aquí tenemos a tu esposa, que ya vos las has tatuado bastante y tenemos una serie de diseños especiales ahí. Háblanos un poquito de eso, mientras también podemos mostrar todo lo que tiene ella. Con los tatuajes de mi esposa, bueno, ella ha sido mi lienzo para ideas, para piezas que quiero realizar. Tiene piezas ya sanas de hace muchos años también. Y, por ejemplo, esas que están viendo tienen más de 3, 4 años de cicatrizadas. Así es como se ve un tatuaje ya sano. En realidad, para llegar a ese punto tarda uno un montón de años en prueba y error, ¿verdad? Hasta llegar a crear la saturación completa o una buena saturación para que el tatuaje se vea excelente. ¿Qué le decís vos a la gente que dice, no, a mí me da miedo esto, no sé, nunca lo he intentado, pero sí he querido? Me pasa mucho que me ha llegado gente grande, últimamente atiendo gente grande y me dicen, siempre quise el tatuaje y ahora como que se ha abierto más esto, ya no es tan tabú, y vienen acá a nosotros y me dicen, quiero un tatuaje, y siempre he dicho que no y creo que es momento. ¿Dónde está tu negocio? ¿Aquí? ¿En dónde estamos ubicados? Nosotros estamos aquí en el centro de Santa Ana, exactamente continuo al condominio de Rosal. Buenísimo. Andrés Martínez es un grande del tatuaje. Vayan, síganlo, por favor. Es un costarricense que nos ha representado en torneos, en importantes concursos también de tatuajes, donde has ganado primeros lugares y grandes premios. Así que, Andrés, como siempre, nuestra admiración y nuestro agradecimiento por abrirnos las puertas de tu trabajo. Brother, gracias siempre por apoyarme y pues compartir un poquito conmigo y yo les agradezco mucho. Bueno, aquí vamos a regresar hasta el set de Llegó la Hora. Les voy a dejar un reto ahí a Alex, a Lai y a Dani. Si quieren venir próximamente a hacerse uno de estos tatuajes o de algo en especial que tal vez tengan ahí en mente, que no tenían tal vez la oportunidad de dónde hacerlo, Andrés les va a ayudar hasta terminar de hacer ese diseño. Aquí estamos, al tiro. Un abrazo, compañeros. Gracias, Chris. Bueno, ahí lo veo con ganas de hacerse uno. Luego me cuenta qué dibujito ha pensado. Y nosotros aquí en este nuevo año le preguntamos, ¿qué esperas para tener una vida bien, pero bien invertida? Descubrí cómo acá en transcomer.com, porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya porque venimos con un tema muy importante. En el 2025 han aumentado los casos de jóvenes que se involucran en temas delictivos. Y esto es un gran desafío para el sistema judicial juvenil. ¿Qué es lo que conlleva esto? ¿Qué pasa cuando un adolescente está involucrado en un delito? Se lo contamos luego de la pausa. Esto es Llegó la Hora. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como bien lo dicen, y más ahorita que estamos al inicio de elecciones, es un tema muy complicado que lastimosamente ha venido en aumento, pero yo considero que es un tema que se puede tratar, que se puede abordar y todavía Costa Rica está a tiempo para que este tipo de estadísticas que ahora estaba señalando Dani no vayan en aumento. ¿Esto se ve solamente acá en Costa Rica o es un fenómeno en general? Vieras que es un fenómeno en general, pero sí es cierto que en Costa Rica ha ido en aumento por el tema de tráfico de drogas. Este tema de tráfico de drogas y la contratación, por decirlo de alguna manera, de menores de edad, es lo que creo yo ha aumentado en la población. Y creo que por eso es que a nivel nacional se ha visto como mayor influencia en los menores de edad. Eso solo por dar un ejemplo de uno de los tipos de delitos, porque tenemos que tomar en consideración que cuando estamos hablando de delitos en menores de edad, estamos hablando de todo tipo de delitos. No solo estamos hablando de temas de drogas, estamos hablando también de robos, de hurtos, inclusive hasta de sicariato. ¿Qué edad es la que correspondería, por ejemplo, para aplicar este tipo de leyes a un menor de edad? Excelente pregunta, porque a veces a uno se le hace muchísima confusión y cuando uno lo explica también, inclusive a la hora de estudiar, ¿verdad? Podemos hablar de 3 grupos etarios, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de menores de 12 años,
después de 12 años a 15 años y después de 15 años hasta el cumplimiento de 18 años. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando es un menor de 12 años, es decir, que todavía no ha cumplido los 12 años, la ley penal no se le aplica. Es decir, aunque cometa un delito, no podemos llevarlo a un proceso judicial per se. Ahora bien, de 12 a 15 años ya podemos empezar a aplicar algún tipo de sanciones, porque en menores de edad no hablamos de penas propiamente, sino de sanciones igual de 15 a los 18 años. Entonces, el grupo para aplicar sanciones a nivel penal estamos hablando de 12 a 18 años. Sin embargo, no quiere decir que ahora sí, ¿verdad? Los menores de 18 años quedan a la libre, sino es que es otro tipo de manejo que se le da más administrativo con otro tipo de instituciones, llámese PANI, llámese el mismo Ministerio de Educación Pública, que son los que le van a dar como un abordaje o seguimiento, ¿sí? Pero entonces podríamos decir que las condenas son más suaves, ¿o no precisamente? Excelente punto de vista, y sí y no. ¿Por qué sí y no? En Costa Rica lo que existe es la ley penal juvenil. Entonces, la ley penal juvenil lo que nos dice es cómo se va a analizar, cómo se va a sancionar los delitos que cometen los menores de edad. Pero los delitos los establece el Código Penal, que es lo que establece la norma para adultos. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley penal juvenil, como para decirlo en palabras más sencillas? Busca sancionar, pero a través de sanciones socioeducativas. Es decir, primero se va a buscar que el menor de edad, llámese de 12 a 18 años, tenga como un control más de reeducación para reinsertarlo de alguna manera a su grupo familiar, a su grupo social, y como último objeto va a ser algún tipo de sanción más fuerte. ¿A qué me refiero yo de sanción más fuerte? Privarlo de libertad, ¿verdad? Que va a ser como la sanción. Sin embargo, sí es cierto que para los menores de edad, esta sanción de privarlos de libertad va a ser como la excepción, lo último que se puede hacer, y usualmente se da en delitos que superen la pena de 6 años. Entonces, nos deja de 6 años para atrás una cantidad de delitos muy grandes, ¿verdad? Que no va a también tener esta sanción más fuerte. Ahora bien, otro punto a tomar en consideración. Científicamente también ya se ha probado, independientemente de la comisión que se cometa el delito del menor de edad, es que en este grupo etario, los menores de edad todavía no tienen un desarrollo psicológico completo a la hora de toma de decisiones. Y esta es como la razón real del por qué este grupo de menores de edad, la sanción punitiva de privarlo de libertad, que es la más fuerte, se utiliza como la última sanción posible, ¿verdad? Licenciado, pero eso no es una debilidad del sistema también, que se aprovechan las redes criminales. Ajá, es verdad. Vieras que son cuestionamientos que uno se hace porque sí, lastimosamente el crimen organizado, llamemos crimen organizado no solo de narcotráfico, llamemos de cualquier otro tipo de estafas o delitos, ese grupo organizado utiliza a los menores de edad precisamente por lo que usted dice, Dani, porque las sanciones son menos severas y sabe que si ellos lo aplican o si ellos cometen un delito, pronto van a estar en la calle, como decimos popularmente. Y la verdad es una falencia que sí tiene nuestro sistema judicial, que todavía no se ha encontrado cómo regular ese vacío legal, por decirlo de alguna manera, para que los delincuentes, llámese ya los delincuentes adultos o las personas investigadas judicialmente adultas, no aprovechen este vacío legal. Por ahora es lo que tenemos, y lastimosamente, tal vez no lastimosamente, pero insisto, la ley está enfocada porque busca que el menor de edad logre reestructurarse socialmente y a la familia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que la ley está enfocada en el menor de edad, está bien. Sin embargo, no está bien cuando se utilizan esos vacíos para aprovecharse, para generar más delincuencia, que es lo que está sucediendo precisamente. Sí, porque las cabecillas, digamos, no les pasaría nada en la buena teoría. Porque son como los que están ahí involucrados en el delito. Correcto. De hecho que popularmente o en derecho se habla como del hombre de atrás, porque usualmente es la persona que está pensando, que no se ve, que manda a ejecutar, pero es el menor de edad el que realiza el acto delictivo, ¿verdad? Cuando hablamos ya de sicariato, es un tema muy complejo y delicado, porque digamos, como familias, como papás, en algún momento, pues nuestros hijos andan con sus amistades y puede existir un grado de mala influencia que llama uno, ¿verdad? Mientras no sean los nuestros, sí, no influencia, no mentira. Y de repente, pues tal vez no el grado de delito como ya han pasado, y lo hemos visto en hechos como tales, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, grupos de jóvenes que se van y empiezan a delinquir con algunas de esas facetas
que son complejas también muy y que no lamentable. necesariamente los padres tienen posibilidad de controlarlos. Y qué preocupante, porque efectivamente son grupos criminales. O sea, lo que se da actualmente en Costa Rica es un reclutamiento Claro. puro y simple de menores de edad. Se utiliza mucho el tema de la droga porque afuera, lastimosamente, de nuestras escuelas y colegios, aunque a veces no queramos verlo, se da mucho el consumo de droga. Entonces, lo usualmente que se hace es, mira, darle droga al menor de edad por aquí, darle droga al menor de edad por allá, y cuando ya el menor de edad se empieza a sentir esa adicción, es donde podemos utilizarlo para hacer, bueno, empieza a hacer este tipo de trabajos, desde los de menor escala hasta los de mayor escala, como para satisfacer esa necesidad. Y esto es una de las situaciones que se presenta. Como padres, como bien lo dicen ustedes, es un poco difícil porque aunque queramos, no podemos estar en todas las situaciones. Pero sí nos deja, y sí deja a los adultos, a las instituciones encargadas, un trabajo muy fuerte, más allá del que tal vez se ha venido haciendo, de supervisión y control. Yo me recuerdo que anteriormente yo le decía a mi mamá, que mi mamá es más majadera, ¿verdad? Pero solo preguntarme dónde estoy y qué está haciendo y me revisar el bulto. Y a veces esos pequeños detalles hacen la diferencia, porque no podemos estar siempre, pero tal vez ese ojo adicional, esa vigilancia adicional pueden servir de alguna manera de contención, porque los centros educativos nos ayudan, claro está, pero en casa la educación también es importante, por lo menos del consejo, del control de qué habrá pasado, por qué está llegando tarde, qué ha sucedido aquí, por qué sus notas han bajado, ese tipo de seguimiento. Yo considero que más allá del área legal es súper importante. ¿Cómo se denuncian esos casos? Por ejemplo, si hay un padre, una madre de familia que ve que su hijo está involucrándose, ¿puede poner una denuncia o cómo funciona? Sí, varios aspectos importantes. Si se está dando dentro de zonas administrativas, llamemos el Ministerio de Educación Pública, escuelas, colegios, ¿verdad? Lo más recomendable es presentarse al colegio y presentar la denuncia de lo que está sucediendo. Mira, avisar de lo que está sucediendo. Ahora bien, por otro lado, cuando ya es un tema más serio, ¿verdad?, de investigación, lo que recomendamos es hacer una denuncia al organismo de investigación judicial. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Cuando no sabemos quiénes son los involucrados, nosotros nos dirigimos al OIJ a hacer la denuncia. Cuando sabemos quién es la persona involucrada directamente es cuando nos dirigimos al Ministerio Público. ¿Okay? ¿Qué tan efectivo es eso? Porque a veces sabemos que cuando se hace este tipo de denuncias, ahí pueden quedar, ¿verdad? Como en el olvido. O hay efectos en contra de quien puso la denuncia. Bueno, también, eso sí, también. Sí, de hecho que ambas cosas es la realidad que vive nuestro país. Yo realmente considero que nosotros tenemos profesionales judiciales óptimos profesionales, como en todo, ¿verdad? Hay personas muy buenas, otras que tal vez les cuesta un poco más el rol del trabajo, pero en la generalidad yo puedo hablar que las personas que trabajan en el Poder Judicial son personas que tratan dentro de sus posibilidades de infraestructura hacer lo mejor posible. Pero no hay que hacernos de la vista gorda que el sistema judicial en Costa Rica está colapsado, que tal vez es la cantidad de trabajo es tanta que efectivamente muchos procesos pueden durar hasta 5, 6, 10 años de espera. Entonces eso sucede. También sucede el tema de las represalias que están comentando ustedes. Es peligroso. Sin embargo, yo siempre, en la medida de lo posible, recomiendo hacer las denuncias. ¿Qué tan efectivo es? Yo lo veo como un 50% de efectividad y otro 50% no, por muchas cosas. A veces la denuncia se da, pero no se cuenta con la prueba suficiente, el OIJ no pudo encontrar la información suficiente, como son menores de edad, en el caso específico que estamos hablando, no tienen tal vez esa malicia que podría tener un adulto para obtener información, o imagínense ustedes estar en la posición del menor de edad, en donde un adulto cabecilla de un crimen organizado le dice, bueno, yo voy a matar a sus papás si usted dice algo. Claro. Entonces también se coloca al menor de edad en una situación complicada. En la medida de lo posible, la recomendación siempre es hacer la denuncia, porque es con esa denuncia que realmente el sistema judicial puede trabajar y de alguna manera contrarrestar. Es la única forma. Evidentemente nosotros como padres tenemos que ver hasta dónde protegemos también a nuestros hijos y cuándo es prudencial o no hacerlo, ¿verdad? Sí, porque también como papás podríamos hacernos de la vista gorda. Claro, bueno, que yo conozco Porque casos de papás que dicen, no, yo voy y mi hijo, y lo llevan a la delegación. Que eso sería lo ideal. Para que no se siga metiendo en eso. Todavía hay una cultura que promueve esa ética, pero es muy complejo también cuando en la familia hay como ya un rol
delictivo también. Entonces el menor Ay, esa es forma otra. parte de una familia que Ya tiene está riesgos. normalizado. Entonces también ahí se complica el asunto. Sí, ¿Qué papel juega el PANI en un caso así? Vieras que el papel es súper relevante y como dicen ustedes... Qué buena pregunta. También, sí, excelente. De hecho qué complejo porque como dicen ustedes también ahora hay familias criminales, ¿verdad? Y llamemos familias criminales que se dedican a algún tipo de delinquir de alguna manera y está el menor de edad sumergido en esa realidad que se vuelve su realidad. Sí, el PANI para mí aquí tiene una actuación importantísima porque el PANI, más allá de si se comete un no delito, está obligado a velar por la integridad y la estabilidad del menor, entre ese tipo de problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Lo que se debería de hacer es que informar al PANI, que el PANI intervenga, tal vez no va a intervenir en sí en el delito, pero va a intervenir de alguna manera de extraer o de sacar al menor de esa situación en específica y ubicarlo con otro familiar o familiares que no se encuentren en ese rol, y eso es importante. Y esto se da mucho con menores de 12 años o de 12 a 15 años. ¿Por qué? Porque el PANI lo que hace es ubicarlo inicialmente donde otros familiares y no ya o sí a un centro específico del PANI. Excelente, François, muchas gracias. De verdad que eso es un tema, como decíamos al inicio, delicado pero importante porque es una realidad. Queremos proteger a una nueva generación que de repente forma parte también de nuestra sociedad en temas de seguridad y todos deberíamos tomarlo muy en cuenta. Quizás hay alguna persona que nos esté siguiendo que necesite contactarse con vos para que lo orientes. ¿Cómo lo puede hacer? Claro, bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación y por las preguntas tan interesantes. Nos pueden contactar al 7140-2211 o nos siguen en todas nuestras redes sociales como Vázquez Abogados. Muchísimas gracias y Muchas esperamos gracias. tenerte pronto. Un placer, muy amable, gracias. Gracias. Bueno, y continuamos con más de Llegó la Hora. También el Teatro Nacional, y ahí salieron talentos, como veíamos, que llegó a la lucha de Lucho, que fue como se llamaba la serie de comedia. Estábamos muy chiquillos. La lucha de Lucho era, ¿sí? Yo no estaba todavía, yo no sé ustedes, yo no estaba. La lucha de Lucho. Pero usted menos. No, pero sí me puse a investigar un poquito. Un año de fallecido, fue para el mes de enero del año. Yo lo del año entrevisté pasado. a él hace 2 años. Antes, cuando estaba en el otro medio, lo entrevisté a él hace 2 años. Y ya él no estaba tan lúcido, ¿verdad? Sí. Entonces a veces es muy complicado entrevistar gente ya cuando está en una de estas situaciones, porque ante todo la integridad de la persona, ¿verdad? Y el respeto a la persona. Entonces me acuerdo que fui con el camarógrafo de nosotros, con Luis, y teníamos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Él estaba con su esposo, con su expareja, y sí había momentos como que uno le preguntaba y sí respondía, y había momentos en como que se iba un poquito. como que se desconectaba. Entonces fue como una entrevista muy larga, haciéndola, pero en pantalla pues muy pequeña, ¿verdad? Extraoficialmente, la noticia es que uno de los familiares comentó que sus restos de ceniza serán enviados a Chile, que es lo que está por confirmarse. Allá es donde están sus familiares. Bueno, y hay otra lamentable noticia también que embarga a la música y a nuestros costarricenses, y es el mundo de la música, llorando hoy a Adrián Goizueta, quien fue en vida también un gran artista costarricense, argentino de nacimiento, pero que hace unas horas trascendió ya la noticia de su lamentable también fallecimiento. Pasan porque creo que son muy inesperados, Claro. ¿verdad? Claro. Y nada más es como un focollonazo y ya, ¿verdad? sí, no, es qué complicado. Sí, un gran artista y un gran abrazo a El abrazo para Una su gran familia. pérdida, así Sí. es. Su familia y todo el talento que me imagino también estuvo alrededor de él como legado. Así Sí, es. y vamos a conocer, compañeros, también algunos artistas que han estado como comentando, creando contenido del todo el tema de Nicolás Maduro, ¿verdad? Y su detención para los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver el video que nos ha dejado Carlos Baute. Que él es venezolano, además. ¿Sí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Carlos Baute, venezolano. Sí, claro. Lo veo un poquito cambiado en las imágenes. Sí, ¿verdad? Wow. Amiga, ya pasan los Ya años. está grande. Que sí. Sí, ya se ve Solo yo me cambiadito. veo igual. Igualito, Bueno, igualito. han expresado mucho. Que Maduro y que sus secuaces, porque atrás de él hubo otro también, ¿verdad? Que se me va el nombre. Hugo Chávez, que hicieron estragos en un país, ¿verdad? Ahora, y que nosotros hemos estado ajenos a esa interesante realidad. porque hay una polémica, digamos, en este caso política, total, del hecho de que Estados Unidos ingresara. Hay una gran cantidad de artistas, algunos artistas hasta vetados de ingresar a Venezuela, que están celebrando, pero también hay un grupo que no está a favor de la acción de Estados Unidos. Yo hoy veía Telemundo, la cadena Telemundo,
la entrevista que le hicieron al actor Fernando Carrillo y a mí me parecía espeluznante que un venezolano desconozca lo que está ocurriendo en su país. Cuando yo veía estadísticas de que el 90% de la población está en pobreza y que de ese 90%, un 50% de esa población está en pobreza extrema. O sea, no podés tapar el sol con un dedo. La verdad es que esa es la realidad. Algunos artistas que fueron vetados por Maduro: Alejandro Sanz, Carlos Vives, Maluma, Luis Fonsi, Maná y Juan Luis Guerra, que habría que esperar ahora con esto que está sucediendo, si lograrían ingresar o si toman en cuenta también en alguna campaña o algo, también dan voz sobre... ¿Quién, perdón? Hay un español ahí, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz. Es que Alejandro Sanz todos los años iba a Venezuela a dar un concierto gratuito. ¿Te acordás? Y la última vez que él fue, él tuvo un tono político. Ajá, él tuvo el... ¿Valor? El valor, exacto. Es que no sabía cómo decirlo decentemente. Gracias. Él tuvo el valor de decir lo que estaba pasando en Venezuela y claramente a este señor no le gustó y generó un anticuerpo. Habría que darse cuenta estos días qué pasa, porque muchos de ellos obviamente quisieran comentar, tal vez están guardando un poco como si lo hizo Sasha, Daniel o incluso Carlos Baute, pero es un tema muy complicado que yo creo que va a llevarnos días. Y vieran qué interesante, chicos, muy sensible, y vieran qué interesante porque toda la gente ha hablado. Veía un venezolano maravilloso ayer, un comentario que hacía en redes sociales y él decía, qué raro, toda la gente hoy se está cuestionando qué va a pasar con el petróleo en Venezuela, pero nadie se ha cuestionado a lo largo de 26 años la hambruna que hay en Venezuela, la crisis que hay en los hospitales en Venezuela, y tal parece que hoy todo el mundo levanta la voz a favor del petróleo, sí, pero nuestros hermanos morían en un hospital porque ni siquiera había una aspirina para darles. Entonces uno dice, sí, qué fácil hablar y juzgar desde afuera, pero lo que ha vivido esa gente, ¿verdad? Y sobre todo la gente que no ha estado a favor del régimen, ¿verdad? Ha sido muy complejo, ha sido muy complicado. Incluso las personas inocentes que han ido a la cárcel simplemente por decir su opinión. Bueno, vamos a esperar qué pasa, porque no solamente es el tema artístico, sino todo un tema de Latinoamérica en sí. La región va a verse afectada y la decisión de una transición de manera correcta es lo que todos anhelamos. Así es. Nos vamos por hoy, ya está lista Gaby para traernos las noticias de hoy. Vamos con Gavita y nos vemos mañana. ¿Sí?